Hola, ¿cómo están? Soy José María Ramón, soy profesor de la materia Epistemología o Filosofía de la Ciencia. Doy clases en distintas facultades en la Universidad Nacional de la Patagonia y también brindo cursos en otros lugares. Hoy queremos presentarte a través de este video breve de 3 o 4 minutos qué es lo que vas a ver a continuación. La enseñanza de la epistemología es un desafío siempre complejo para estudiantes de licenciatura. Enseñarle el pensamiento epistemológico del siglo XX es extenso y es complejo. Lo que habitualmente hacemos es dar clases que resuman a los autores principales, por ejemplo, Kuhn, Popper, Feyerabend, Lakatos, el Círculo de Viena, Toulmin, etcétera, Laudam, y luego darle a los estudiantes una brevísima selección de autores con pequeños capítulos o textos para que puedan leer como bibliografía obligatoria y algunos textos muy breves de 20 o 30 carillas donde otros autores describen el pensamiento de estos clásicos. Esta es la base, clases del profesor más alguna selección bibliográfica. Pero hoy, gracias a la inteligencia artificial, podemos hacer algo más, agregar un complemento, un refuerzo que de ninguna manera reemplaza la lectura de los textos, solo lo complementa. Y es lo que te voy a pasar a explicar ahora. Gracias a la inteligencia artificial podemos tomar los principales libros de cada uno de los autores, los 4 o 5 libros completos de Thomas Kuhn o de Feyerabend o de Popper, que son relevantes para este tema, y hacer síntesis en formato de audio y de podcast, que nos parece un formato liviano, entretenido, en el que en un breve lapso de 45 minutos a hora y media ofrecemos un audio resumen de uno de los libros de estos pensadores. Sumado todos estos audios en un paquete de 6 o 7 horas de audio, el estudiante universitario va a tener a disposición un formato liviano y atractivo donde se resume toda la obra del autor, lo que no podría ser abordado de otra manera porque requeriría leer miles de páginas. Esta es una manera que hemos encontrado para agregar marco, agregar contexto general del autor, mirando toda su obra y no solo lo que el docente, en mi caso, pueda aportarle en una clase específica de 2 o 3 horas. Por lo tanto, esperamos que estos audios te sirvan. Para hacerlo más nutritivo y más rico, le hemos agregado al audio video con imágenes del libro, del autor, con consignas, con palabras claves y otros insumos que podrás ir viendo como un complemento del audio que estás escuchando para hacerlo aún más rico. Esperamos te sirva este ciclo que hemos preparado con mucho esfuerzo y que, bueno, no estaba disponible en las redes y que creemos es un aporte original a la didáctica de la epistemología contemporánea. A disfrutarlo, a meternos en un marco mucho más amplio de los autores, a escuchar sus propuestas a lo largo del tiempo y siempre, siempre a leer y hacernos las preguntas claves de todo curso de epistemología. Chau, que la pasen bien y que lo disfruten. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo una obra clave, La estructura de las revoluciones científicas, de Thomas Kuhn. Eso es. Y nos vamos a enfocar en un punto muy concreto, el prefacio. Es como la puerta de entrada que nos deja el propio Kuhn. La idea es seguirle la pista, ver cómo llegó a esas ideas tan influyentes que luego desarrolla. Casi como mirar sus apuntes previos, ¿no? Exacto, es como ver la cocina de su pensamiento. Vale, pues entremos en materia. Lo primero que cuenta Kuhn, y es fascinante, es que él no empezó en historia ni filosofía. No, ¿qué va? Era físico teórico, a punto de doctorarse. Pero el clic, el cambio, le viene de algo, bueno, inesperado. Sí, de dar clase. Eso, de preparar una clase de física para gente de letras, de humanidades, y tener que vérselas con teorías antiguas, ya descartadas. Claro, ese contacto con lo que él llama la ciencia periclipada. Ciencia superada, digamos. Exacto, teorías antiguas. Pues eso, le hizo dudar de sus propias ideas sobre la ciencia, sobre cómo avanza, porque tiene éxito. Entiendo. Se dio cuenta de que la imagen que traía de su formación como físico, y bueno, también de lecturas filosóficas, aunque servía para enseñar, pues no cuadraba ¿No cuadraba con qué? con la historia real, con cómo había funcionado la ciencia de verdad. Vio que esas teorías viejas no eran solo tonterías o errores sin más. Claro, tenían su lógica en su momento.
tenían otra lógica, otra forma de ver las cosas. Y eso le empujó a un cambio de rumbo total. Dejó la física y se metió de lleno en la historia de la ciencia. Y aquí la cosa se pone aún más interesante, me parece a mí, porque durante su beca en Harvard, que él dice que fue una época de mucha libertad, Sí, los Junior Fellows tenían esa ventaja. En el pasado, lo llamativo es lo que leyó además de eso. Es verdad, se metió con cosas que, en principio, parecen no tener nada que ver. Exacto. Psicología del desarrollo de Piaget, la psicología de la percepción de la Gestalt, Worth y sus ideas sobre el lenguaje y cómo vemos el mundo, hasta filosofía con Quine. Una mezcla curiosa, sí. ¿Y cómo conecta todo eso? ¿Qué sacó de ahí para la ciencia? Pues fíjate, es que todas esas lecturas le empezaron a dar pistas sobre cómo cambian los esquemas mentales, las formas de percibir, Ah, vale. cómo cambia la percepción en los niños según Piaget, o cómo vemos patrones con la Gestalt, o cómo el lenguaje influye en nuestra visión del mundo según Worth. Eran patrones de cambio conceptual. Ya veo por dónde vas. Y en medio de todo esto, redescubre a Ludwig Fleck, un médico polaco casi olvidado. ¿y qué decía Fleck? Pues Fleck ya había hablado de colectivos de pensamiento, de cómo los hechos científicos no son algo dado, sino que se construyen dentro de una comunidad. Fue como encontrar un precursor. Exacto. Y luego, más tarde, tuvo otra experiencia clave, estar en un centro con científicos sociales. ¿Y qué pasó ahí? Pues notó un contraste enorme con las ciencias naturales, la falta de acuerdo en lo básico, en los fundamentos, en las ciencias sociales. A diferencia de la física, por ejemplo. Claro. Y esa comparación le ayudó a cristalizar su idea más famosa. Los paradigmas, el concepto estrella de todo el libro. ¿Cómo los define aquí, al principio, en el prefacio? Los presenta de forma muy potente, aunque sea brevemente. Dice que son logros científicos universalmente reconocidos que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. O sea, el marco compartido, lo que todos aceptan para poder trabajar. Justo. Es la pieza que, según cuenta él mismo, le permitió encajar todo el puzzle que tenía en la cabeza y ponerse a escribir el libro. El paradigma es lo que sostiene eso que luego llamará ciencia normal. Entendido. Así que, si miramos el prefacio, en conjunto, es más que una introducción. Es como su propia historia intelectual. Nos cuenta su viaje. Sí, y lo usa para argumentar por qué necesitamos cambiar nuestra imagen de la ciencia, basarla en cómo ha sido de verdad, históricamente. Y reconoce que el libro es un primer paso, ¿no? Sí, admite que es un esbozo, que se centra mucho en la física y que deja cosas fuera, como el impacto de factores sociales externos o debates filosóficos más a fondo. Eso vendría después, dice. Entonces, para ir cerrando esta parte, el prefacio es fundamental. No es un mero trámite. Para nada. Es la crónica de una conversión, un físico que choca con la historia y tiene que repensarlo todo sobre el progreso científico. Nos prepara el terreno. Exacto. Te deja listo para entender por qué necesita introducir conceptos como ciencia normal, anomalía, crisis y, claro, las revoluciones científicas. Y nos deja pensando. Desde luego. Sobre todo si uno se dedica al estudio de la ciencia o la epistemología. Plantea preguntas muy de fondo. Por ejemplo, A ver, primero, si esas teorías antiguas no eran solo errores, sino que funcionaban bajo otro paradigma, ¿qué nos enseña a estudiarlas hoy? ¿Solo que estaban equivocados o algo más sobre cómo funciona el conocimiento? buena pregunta. ¿Qué más? Segundo, Kuhn venía de la física. ¿Cómo influye tu propia disciplina de origen en lo que consideras un problema importante o una solución válida? ¿Somos conscientes de nuestro propio paradigma? Esa da que pensar sobre la propia formación. Y tercero, si aceptamos que la psicología, el lenguaje, la comunidad científica, todo eso influye en cómo se hace y se acepta la ciencia, como sugiere el propio camino de Kuhn, ¿qué pasa con la idea tradicional de objetividad científica? ¿Cómo la entendemos ahora? Preguntas cruciales, desde luego, que resuenan mucho más allá de este prefacio. Es solo el comienzo. Solo el aperitivo. Nos prepara para meternos de lleno en la ciencia normal, las crisis, las revoluciones. Queda mucho por explorar. Vamos a centrarnos en el primer capítulo, titulado Introducción, un papel para la historia. La idea de partida de Kuhn es, bastante directa. Dice que la imagen que solemos tener de la ciencia, la que sacamos de los manuales, es engañosa,
casi propagandística, llega a decir, y defiende que si miramos la historia real de cómo se investiga, nuestra concepción de la ciencia puede transformarse radicalmente. Kuhn empieza cuestionando esa visión más, digamos, tradicional, la de la ciencia como un camino recto, una acumulación constante de hechos, teorías, el modelo de desarrollo por acumulación. Según esto, la historia de la ciencia sería poco más que hacer una lista de quién descubrió qué y cuándo y señalar los errores o mitos del pasado. Exacto. Y es justo ahí donde, según Kuhn, los historiadores empiezan a encontrar problemas serios. Por ejemplo, intentar decir cuándo exactamente se descubrió el oxígeno, pues se vuelve muy complicado. Quizás esas preguntas tan concretas no son las adecuadas, sugiere él. Y, más importante, cuesta mucho separar lo que era ciencia en el pasado de lo que hoy consideramos error o mito. A ver, la dinámica de Aristóteles o la química del flogisto, hoy las vemos superadas, claro, pero en su momento no eran científicas. O sea, se desarrollaron con métodos, con observaciones, de forma parecida a cómo funciona la ciencia hoy. Si decimos que eran solo mitos, resulta que los mitos se pueden producir con métodos científicos. Y si decimos que eran ciencia, entonces tenemos que aceptar que la ciencia ha sostenido creencias incompatibles con las actuales. La conclusión es potente. Las teorías pasadas, aunque las descartemos, no eran científicas en sí mismas. Y eso, claro, choca de frente con la idea de simple acumulación. Entiendo. Entonces, si esa visión de ir sumando conocimiento no funciona tan bien, ¿qué alternativa apareció? ¿Cómo cambió la mirada de los historiadores? Pues eso llevó a lo que Kuhn describe como una revolución historiográfica. Empezó a surgir un enfoque nuevo, intentar entender la ciencia del pasado en su propio contexto histórico, buscar la coherencia interna de las ideas de una época. No se trata solo de ver a Galileo como un precursor de la física moderna, sino de entender cómo sus ideas encajaban o chocaban con las de sus contemporáneos. Esta nueva forma de hacer historia de la ciencia, claro, sugiere una imagen muy diferente de cómo funciona realmente la empresa científica. Y apunta que las reglas, el método científico por sí solo, no es suficiente para explicar cómo se llega a las conclusiones, ¿verdad? Justo. Kuhn insiste mucho en eso. Las reglas metodológicas, la lógica, la observación, todo eso restringe las posibles conclusiones, pero no suele dictar una única respuesta. Hay otros factores: la experiencia previa del investigador, a veces accidentes fortuitos, la preparación individual. Todo eso introduce lo que él llama un elemento aparentemente arbitrario. Es un elemento personal e histórico. Fíjate que en las primeras etapas de una ciencia a menudo compiten varias escuelas con visiones del mundo muy diferentes, a veces casi inconmensurables, dice él. O sea, tan distintas que es difícil compararlas directamente. Y aquí es donde introduce ese concepto tan famoso, la ciencia normal. ¿Podrías explicar brevemente qué entiende por eso? Claro. La ciencia normal es, para Kuhn, la investigación que se basa firmemente en logros científicos del pasado. Logros que una comunidad científica reconoce durante un tiempo como el fundamento para su práctica posterior. Piensa en los clásicos: la física de Aristóteles, los principios de Newton, la química de Lavoisier. Obras que definieron qué problemas eran legítimos y qué métodos usar para resolverlos. La educación científica se encarga de inculcar estos fundamentos, estas respuestas firmes sobre cómo es el mundo, qué preguntas hacer. Esto hace que la investigación normal sea muy eficiente, sí, pero también muy rígida. Y esa rigidez, paradójicamente, es la que prepara el terreno para el cambio. Exacto. La ciencia normal parte de la base de que ya sabemos en líneas generales cómo es el mundo. Por eso tiende a pasar por alto o a forzar dentro del marco existente las novedades que no encajan, las que podrían subvertir el orden. Pero claro, la propia naturaleza de investigar a fondo dentro de un marco hace que, inevitablemente, surjan anomalías. Problemas que se resisten a ser resueltos con las herramientas aceptadas, experimentos que dan resultados inesperados. Cuando estas anomalías se acumulan, persisten y son reconocidas por la comunidad, la ciencia normal empieza a extraviarse, como dice Kuhn. Y eso puede abrir la puerta a lo que llama investigaciones extraordinarias. Que serían el preludio de las revoluciones científicas. Eso es. Las revoluciones científicas son esos episodios no acumulativos en los que cambian los compromisos fundamentales de una disciplina. Los ejemplos clásicos son las revoluciones asociadas a Copérnico, Newton, Lavoisier, Einstein.
momentos en que se descarta una teoría científica establecida para adoptar otra incompatible con ella. Y esto implica mucho más que cambiar una teoría. Cambian los problemas que se consideran científicos, las normas de la disciplina e incluso, dice Kuhn, la forma en que los científicos ven el mundo. Hay una transformación de la imaginación científica. Pero Kuhn va más allá de esos grandes nombres, ¿no? Amplía el concepto de revolución. Sí, y eso es crucial. Su tesis es que las revoluciones no son solo esos puntos de inflexión enormes y famosos, descubrimientos concretos como el del oxígeno o el de los rayos X, o la aparición de nuevas teorías, como las ecuaciones de Maxwell para los especialistas en electromagnetismo, también fueron revolucionarios para los grupos científicos afectados. ¿Por qué? Porque obligaron a reevaluar procedimientos experimentales, a cambiar la forma de entender entidades o fenómenos que se creían bien conocidos, a ajustar toda la red de teorías aceptadas. Como dice Kuhn, los hechos y las teorías científicos no son categorías separables. Asimilar una novedad importante, ya sea un hecho nuevo o una teoría nueva, casi siempre exige reconstruir parte del conocimiento previo. Es un proceso intrínsecamente revolucionario, aunque sea a menor escala. E incluso llega a usar esta perspectiva histórica para cuestionar algunas distinciones filosóficas muy arraigadas, como la separación estricta entre cómo se descubre algo y cómo se justifica. En efecto, para resumir este primer capítulo, la historia, según Kuhn, nos muestra que la ciencia no avanza principalmente por acumulación. Es un proceso más dinámico, con largos periodos de ciencia normal, basados en consensos previos, los paradigmas que ya explicará, interrumpidos por revoluciones que transforman la disciplina. Y en todo este proceso influyen tanto el método riguroso como factores históricos y personales, esos elementos aparentemente arbitrarios. Esto nos deja con varias preguntas importantes para reflexionar, ¿no? Por ejemplo, si la ciencia no progresa solo acumulando conocimiento, ¿cómo podemos entender entonces la idea de progreso científico? Es algo que Kuhn abordará más adelante. Otra cuestión. Si existen esos elementos arbitrarios, personales e históricos, ¿hasta qué punto afectan a la objetividad que tradicionalmente le atribuimos a la ciencia? Y una tercera. Si las teorías del pasado, como la dinámica aristotélica, no eran acientíficas, sino que tenían coherencia en su propio marco, ¿qué nos dice eso sobre cómo debemos evaluar el conocimiento científico actual y su posible obsolescencia futura? Bueno, esto es solo la introducción al pensamiento de Kuhn. Hay mucho más por explorar. En futuras conversaciones seguiremos profundizando en la estructura de las revoluciones científicas. Analizaremos qué es exactamente la ciencia normal, cómo funcionan los paradigmas y cuál es el mecanismo detallado de las revoluciones científicas. Vamos a centrarnos específicamente en el capítulo segundo, que se titula El camino hacia la ciencia normal. La idea es desgranar un poco cómo Kuhn ve esa evolución de un campo de estudio, ¿no? Desde una dispersión inicial hasta alcanzar una fase de madurez. Exactamente. Y este capítulo, el segundo, es crucial porque, digamos que pone sobre la mesa los cimientos del pensamiento de Kuhn. Introduce conceptos que vamos a oír mucho, como ciencia normal y, claro, paradigma. Son esenciales para entender su visión del progreso científico, que a veces es un poco sorprendente. Aquí se explora justamente eso, cómo emerge esa investigación ya más estructurada, lo que él llama ciencia normal. Perfecto. Empecemos entonces por ahí, por ciencia normal. Suena casi, no sé, como a rutina científica, ¿no? Pero para Kuhn es más que eso, es fundamental. ¿Qué implica exactamente? Sí, suena a rutina, pero es una rutina muy productiva, digamos. Kuhn la define como la investigación que se basa firmemente en uno o más logros científicos del pasado. Logros que una comunidad científica específica reconoce como el fundamento para su práctica posterior. Pensemos, por ejemplo, en los libros de texto que usamos hoy. Condensan esos logros. O en obras clásicas, ¿no? Los principios de Newton o la química de Lavoisier. Esas obras definieron en su momento qué problemas eran válidos y qué métodos usar. Es una ciencia que se dedica a resolver enigmas, como él los llama, pero siempre dentro de un marco ya aceptado. Entiendo. Esos logros son como los pilares, la base, y están íntimamente ligados a su concepto estrella, el de paradigma. A ver, desempaquemos ese término, porque no es simplemente una teoría, ¿verdad? Es algo más complejo.
Exacto, no es solo una teoría. Un paradigma, para Kuhn, es más abarcador. Es un logro científico, sí, pero con dos características esenciales. Primero, tiene que ser lo suficientemente novedoso, sin precedentes, como para atraer a un grupo duradero de científicos y alejarlos de otras maneras de investigar que competían antes. Y segundo, y esto es vital, tiene que ser lo bastante abierto. O sea, no puede resolverlo todo. Debe dejar un montón de problemas, de enigmas, para que ese nuevo grupo de científicos los resuelvan dentro de ese nuevo marco. Ahí está. Justo eso. No es que cierre el campo, sino que abre una nueva agenda de investigación, pero ya dirigida. Justo. Paradigmas como, no sé, la astronomía de Ptolomeo, la de Copérnico después, o la óptica de Newton, ofrecen modelos completos. Incluyen leyes, teorías, claro, pero también aplicaciones, instrumentación, definen toda una tradición coherente de investigación. Y quienes comparten un paradigma, pues comparten reglas, normas, estándares, y eso, según Kuhn, es el requisito indispensable para que exista la ciencia normal, esa fase madura. Fascinante. Y si esa es la ciencia ya madura, con su paradigma, ¿cómo describe Kuhn la etapa anterior, antes de que un campo logre ese consenso? Suena que era un escenario bastante más caótico, ¿no? Sí, lo era. Kuhn la llama la etapa preparadigmática. Se caracteriza justamente por eso, por la competencia constante entre distintas escuelas de pensamiento. No hay un acuerdo general sobre los fundamentos. Cada investigador o cada escuela tenía que reconstruir el campo desde cero en sus escritos, justificar sus conceptos básicos. Pone ejemplos como la historia de la óptica antes de Newton o el estudio de la electricidad antes de Benjamin Franklin. Había muchas teorías, a menudo incompatibles entre sí. Me imagino que eso dificulta mucho el avance. Si todos parten de supuestos distintos, si no hay un lenguaje común, por así decirlo. Claro, dificulta sobre todo la acumulación de conocimiento tal como la entendemos en la ciencia normal. La recolección de datos, de hechos, era mucho más aleatoria, menos dirigida, porque no había un criterio claro, compartido, sobre qué hechos eran realmente relevantes. Cada escuela se enfocaba en los fenómenos que su propia teoría explicaba mejor, y tendía a ignorar o minimizar los otros. Había muchas observaciones, sí, pero poca estructura compartida para interpretarlas. El progreso era más lento, menos acumulativo. Entendido. Entonces, ¿cómo se da el salto? ¿Cómo se pasa de esa diversidad, de esa etapa preparadigmática, a la ciencia normal unificada por un paradigma? Generalmente ocurre por el triunfo de una de las escuelas que estaban en competencia. Su enfoque, su teoría, el nuevo paradigma emergente, logra explicar mejor o de forma más convincente un rango crucial de fenómenos. No necesariamente todos los fenómenos, pero sí aquellos que la comunidad considera particularmente importantes o problemáticos en ese momento. El trabajo de Franklin sobre la electricidad es un ejemplo que Kuhn usa mucho. Su explicación de la botella de Leyden, por ejemplo, logró unificar muchas observaciones que antes parecían dispares. Y eso convenció a gran parte de la comunidad. Y una vez que se adopta ese paradigma, bueno, me imagino que todo cambia. Radicalmente. El campo se redefine, y de forma más estricta. El paradigma pasa a dictar qué preguntas son científicas, qué experimentos vale la pena hacer, qué tipo de respuestas se consideran aceptables. Esto permite una investigación mucho más enfocada, mucho más precisa, y también, a menudo, más esotérica, más técnica, dirigida principalmente a otros especialistas del campo. Quienes no aceptan el paradigma, bueno, pues gradualmente quedan al margen de la comunidad científica principal. Y es ahí cuando vemos surgir las revistas especializadas, las sociedades científicas, la comunicación cambia. Se pasa de escribir libros para un público más amplio a escribir artículos técnicos para colegas. Entonces, resumiendo un poco este capítulo, nos muestra algo que quizá va contra la intuición, ¿no? Que la madurez científica para Kuhn no viene solo de acumular más y más hechos, sino de la adopción de un paradigma que une a la comunidad. Este consenso es lo que permite la investigación normal, que es eficiente, profunda. Pero también, y esto es interesante, la hace en cierto modo más dogmática, más centrada en resolver problemas dentro de sus propios límites. Sí, has captado perfectamente la esencia.
Es una visión compleja. Y precisamente esa naturaleza de la ciencia normal, tan eficiente pero también tan enfocada, nos deja con preguntas importantes para seguir pensando. Te propongo algunas, para que reflexionemos. Primero, si un paradigma define de manera tan estricta qué problemas son legítimos y qué métodos son válidos, ¿cómo pueden los científicos siquiera reconocer y mucho menos abordar las anomalías que fundamentalmente desafían ese mismo paradigma que los guía? ¿Cómo se sale de la caja que el propio paradigma construye? Buena pregunta. Segundo, pensemos en la formación científica. Se basa fuertemente en libros de texto, que por definición encarnan el paradigma vigente. ¿Hasta qué punto este sistema, que es muy eficiente para formar investigadores normales, podría sin querer inhibir el pensamiento radicalmente nuevo, ese pensamiento fuera de la caja que se necesita para las futuras revoluciones científicas? Claro, si te enseñan a pensar de una manera. Exacto. Y tercero, mirando a campos del saber actuales, quizá especialmente en las ciencias sociales o las humanidades, ¿podríamos identificar algunos que todavía estén en una etapa preparadigmática, según los criterios de Kuhn? ¿Qué características buscaríamos para decidir si un campo ha alcanzado o no un paradigma dominante? Excelentes preguntas. Dan para mucho debate. Este análisis de Kuhn sobre la ciencia normal y los paradigmas realmente sienta las bases para entender su concepto más famoso y disruptivo, el de las revoluciones científicas. Así que bueno, les invitamos a seguir explorando la obra de Kuhn con nosotros en futuras conversaciones. Veremos más a fondo cómo funciona esa investigación bajo un paradigma y sobre todo, qué pasa cuando los enigmas se resisten y las anomalías empiezan a acumularse. Ahí es donde la cosa se pone interesante. En concreto, en el capítulo 3. Se titula Naturaleza de la ciencia normal. Y la idea es esa, ¿no? Entender qué es esto de la ciencia normal y, bueno, cómo funciona la ciencia en esos periodos, más, digamos, rutinarios. Ok, vamos a ver esto. El capítulo arranca justo ahí, definiendo qué es ciencia normal. Dice Kuhn que una vez que se acepta un paradigma, o sea, un logro científico importante, que la comunidad reconoce, pues la ciencia entra en esta fase. Y aquí lo curioso, no se busca lo radicalmente nuevo. Más bien, como dice él, se trata de actualizar la promesa de ese paradigma. Exacto. Y es que es fascinante cómo Kuhn ve el paradigma. No es simplemente un modelo que copias y ya está, como en gramática. No, amo, amas, amat, no. En ciencia es más como un precedente. Piensa en una sentencia judicial, algo que marca un camino, pero que hay que, articularlo, especificarlo para casos nuevos. Y surge porque resuelve problemas que eran urgentes y lo hace mejor que las teorías que había antes. Aunque al principio, fíjate, su éxito es más una promesa que una cosa totalmente cerrada. Piensa en Ptolomeo o Lavoisier, Maxwell. Entiendo. O sea que empieza como algo más flexible, una guía, pero luego... Luego, en la fase de ciencia normal, Kuhn usa unas palabras bastante fuertes, ¿no? Habla de meter a la fuerza a la naturaleza en los compartimentos prefabricados y relativamente inflexibles del paradigma. Suena casi, a ir contra la ciencia. Sí, es muy directo. Dice que no se buscan fenómenos nuevos, que los que no encajan, pues a menudo ni se ven, y que tampoco se buscan teorías nuevas. De hecho, dice que se suele ser bastante intolerante con ellas. Pero entonces, ¿esto es bueno o malo? Porque suena limitante. Bueno, es que ahí está la paradoja de Kuhn. Aunque suene limitante, él dice que esta restricción, esta especie de visión de túnel, es esencial. ¿Por qué? Porque permite a los científicos investigar partes muy concretas de la naturaleza con un detalle y una profundidad que de otro modo sería inimaginable. Es focalizarse al máximo. Claro, como ponerse unas orejeras para poder cavar muy, muy hondo en un sitio. Justo. Y si miras el cuadro completo, esta misma actividad de forzar la naturaleza, de intentar encajarla, pues es lo que, al final, acaba sacando a la luz las anomalías. Esos puntos donde el paradigma empieza a fallar. Y eso, claro, prepara el terreno para las crisis y las futuras revoluciones. Interesante. Y que un detalle más, ¿qué tipo de trabajo se hace, no? ¿Qué tipo de investigación? Sí, lo clasifica. Habla de la investigación fáctica, la empírica, en 3 tipos principales. 1.
Determinar hechos que el propio paradigma señala como importantes. Pues posiciones de estrellas, pesos específicos, constantes químicas, cosas así. Y esto implica un esfuerzo enorme en precisión y en alcance. Piensa en Tycho Brahe midiendo estrellas o Lawrence von sus aceleradores. Vale, medir cosas que la teoría dice que son clave. ¿Qué más? 2. Intentar emparejar los hechos con las predicciones del paradigma. Comprobarlas, vamos. Pues verificar la relatividad general o usar la máquina de Atwood para la segunda ley de Newton o buscar el neutrino porque la teoría lo predecía. El paradigma te dice qué experimentos diseñar. Entendido. ¿Y el tercero? El tercero es articular la teoría del paradigma de forma empírica. Esto puede ser determinar constantes, como hizo Cavendish con la gravitacional G, o buscar leyes cuantitativas que salgan desde el paradigma, como la ley de Boyle con los gases, o la de Coulomb en electricidad, o Joule con el calor, o también resolver ambigüedades cuando aplicas el paradigma a áreas nuevas, por ejemplo, cómo la teoría calórica explicaba la compresión de gases. Y supongo que en la parte teórica pasa algo parecido. Exacto, hay un paralelismo. Los problemas teóricos también son de articulación. Usar la teoría para hacer predicciones útiles, aunque a veces se vea como trabajo menor. Manipular la teoría, reformularla matemáticamente para poder compararla mejor con los experimentos. Euler, Lagrange, Laplace hicieron esto con Newton, mejorando la precisión. Y también reformular el propio paradigma para que sea más claro, más coherente lógicamente. Piensa en las reformulaciones de la mecánica newtoniana por Hamilton, Jacobi, Hertz. Hay como un toma y daca constante entre lo teórico y lo empírico en esta articulación. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué es la ciencia normal? Si lo juntamos todo es, fundamentalmente, una actividad de resolver rompecabezas, puzzles, como dice Kuhn. Sí, puzzle solving. Problemas que se definen por el paradigma y que se asume que tienen solución dentro de él. Las reglas del juego están claras. Vaya, o sea que, para Kuhn, la inmensa mayoría del trabajo científico, incluso el de los más grandes, cabe aquí. Exactamente. Es el motor que refina lo que ya sabemos y que, casi sin querer, pues siembra las semillas para el cambio radical. Justo eso. Y este análisis del capítulo 3 nos deja con preguntas importantes, ¿verdad? Para seguir dándole vueltas. Por ejemplo, si la ciencia normal se enfoca tanto en encajar la naturaleza en moldes que ya existen, ¿qué pasa con la objetividad científica? ¿Qué implicaciones tiene esto? Buena pregunta. Y otra, esa intolerancia a las nuevas teorías que menciona Kuhn, ¿es un filtro necesario para profundizar o en realidad es un freno que nos impide ver cosas nuevas? ¿Retrasa el progreso? Interesante dilema. Y quizá una más de fondo. ¿Podría la ciencia avanzar como lo ha hecho sin estos periodos tan intensivos de ciencia normal, de articular paradigmas? ¿Es esta fase de resolver rompecabezas una condición indispensable para que la ciencia progrese como la conocemos? Preguntas potentes desde luego. Nos las deja Thomas Kuhn tras explorar este capítulo 3, Naturaleza de la Ciencia Normal, de su gran obra La estructura de las revoluciones científicas. Y nos vamos a meter de lleno en el capítulo 4. Se titula La ciencia normal como solución de rompecabezas. Queremos entender bien por qué usa Kuhn esa analogía, ¿no? La del científico como alguien que resuelve acertijos. ¿Y qué significa eso para la ciencia? Exacto. Y es un capítulo fundamental, de verdad. Porque como que le da la vuelta a la idea que a veces tenemos del científico como un descubridor constante de cosas revolucionarias. Claro, el genio solitario. Justo. Kuhn nos presenta la ciencia normal. Que, a ver, es lo que hacen la mayoría de los científicos casi todo el tiempo. Y lo más llamativo es eso. Que su meta principal no es la gran novedad, sino más bien articular, extender, pulir un paradigma que ya está aceptado por la comunidad. Vale, empecemos por ahí. ¿Qué es exactamente la ciencia normal para Kuhn en este capítulo? Él dice, y cito, que los científicos normales en cuán escasa medida pretenden producir novedades importantes, sean conceptuales o fenoménicas. Precisamente. O sea, no intentan tirar abajo las teorías que usan, más bien buscan refinarlas. Miden constantes con más decimales, buscan confirmar hechos que la teoría predice, ajustan la teoría para que, digamos, calce mejor con lo que observan. Es un trabajo de detalle, de precisión. Y ahí justamente entra la metáfora clave, el rompecabezas. El puzzle solving.
Kuhn dice que los problemas de la ciencia normal se parecen a los rompecabezas por un par de cosas importantes. Primero, se da por sentado que hay una solución, Que se puede resolver. que se puede resolver dentro del marco del paradigma actual. O sea, un científico que hace ciencia normal usualmente no se mete con un problema si piensa que no tiene solución con las herramientas que tiene. Sería como un rompecabezas al que le faltan piezas, ¿no? Entiendo. Eso ya lo diferencia de la idea de explorar lo totalmente desconocido, ¿verdad? ¿Y la segunda característica? La segunda es que hay reglas. Reglas bastante definidas. ¿Reglas del juego, por así decirlo? Algo así. Reglas que vienen del paradigma y que te dicen qué tipo de soluciones son aceptables y, también muy importante, qué métodos puedes usar para llegar a ellas. O sea, no vale cualquier cosa. No para nada. La solución tiene que ser coherente con la teoría base, con el paradigma, y tienes que haber llegado a ella usando los procedimientos que la comunidad científica considera válidos, experimentales, teóricos, lo que sea. Es fascinante. Pero entonces, si la solución ya se espera que exista y las reglas son estrictas, ¿qué motiva al científico? ¿No es un poco limitado? Bueno, Kuhn sugiere que la motivación cambia. No es tanto el descubrimiento radical, lo inédito. ¿Y entonces qué es? Es el reto, el desafío intelectual de resolver ese acertijo en particular. Él lo dice claro. Resolver un problema de investigación normal es lograr lo previsto de un modo nuevo. Ah, claro. La persona que conoce el éxito demuestra ser un experto en resolver rompecabezas, y el reto del rompecabezas es una parte importante de lo que normalmente lo motiva. O sea, se busca demostrar ingenio, habilidad, pero dentro de ese marco ya establecido, como un juego de habilidad con reglas claras. Exactamente. Y ese marco, el paradigma, es el que te da los rompecabezas y también las reglas para resolverlos. Mencionas el paradigma y las reglas. Kuhn detalla un poco más qué tipo de reglas o compromisos existen, ¿no? Sí. Habla de varios tipos de compromisos que se derivan del paradigma. Están, por supuesto, las leyes y teorías explícitas. Piensa en las leyes de Newton o las ecuaciones de Maxwell. Son reglas claras. Ok, las fórmulas, las leyes. Pero también hay otros compromisos, por ejemplo, instrumentales. ¿Qué tipo de instrumentos se prefieren? ¿Cómo se usan? A veces hay debates sobre eso, ¿no? ¿Qué técnicas son legítimas? Entiendo, como qué herramientas son válidas. Exacto. Y luego hay compromisos más profundos, que él llama cuasi-metafísicos. Son como creencias de base sobre cómo es el mundo fundamentalmente. ¿Por ejemplo? Pues en el siglo XVII la idea de que todo se tenía que explicar por partículas y movimiento. Eso dictaba qué tipo de explicaciones eran aceptables. Era un compromiso muy fuerte. ¡Wow! Eso es profundo. Y finalmente, hay compromisos más generales, como la meta de entender el mundo, de ordenar la experiencia, cosas que damos por sentadas, pero que también forman parte del marco. Entonces, todo este paquete de reglas y compromisos que viene del paradigma define qué investigar, cómo hacerlo y qué se considera una solución válida. Correcto. Y eso, supongo, es lo que permite que la ciencia normal avance tan rápido en sus periodos. Se enfoca en problemas que, en principio, tienen solución. Es una actividad muy eficiente para profundizar el conocimiento dentro de los límites de un paradigma. Muy enfocada. Pero, ojo, Kuhn añade un matiz interesante casi al final del capítulo. Dice que aunque las reglas son importantes y derivan del paradigma, el paradigma en sí es más fundamental. ¿Cómo así? Que a veces el paradigma guía la investigación incluso sin que todas las reglas estén perfectamente escritas o formuladas. Funciona más como un modelo compartido a través de ejemplos de problemas ya resueltos que todos estudian. Ah, como aprender haciendo, viendo ejemplos. Algo así. El consenso se basa más en compartir esa forma de ver y hacer las cosas que en una lista de reglas explícitas. El paradigma es anterior a las reglas en cierto sentido. Queda mucho más claro ahora. Esta visión de Kuhn de la ciencia normal como resolución de rompecabezas nos da una imagen bastante distinta del científico, ¿no? Menos heroica quizá, pero más pegada a la realidad cotidiana de muchos laboratorios y despachos. Sin duda. No es solo buscar lo desconocido, sino también la habilidad, la técnica para resolver problemas bien definidos dentro de un marco que todos aceptan. Y esto nos deja pensando, claro,
Para seguir reflexionando sobre este capítulo, se me ocurren un par de preguntas, más bien epistemológicas. A ver. Primero, si la ciencia normal está tan centrada en resolver estos rompecabezas dentro del paradigma, con sus reglas y todo, ¿cómo surgen entonces las novedades de verdad, las que rompen todo? ¿Salen a pesar de esta estructura o, de alguna manera, gracias a ella? Buena pregunta. Fundamental en Kuhn. Y segundo, pensar la práctica científica como resolver acertijos con reglas, ¿qué implica para cómo enseñamos ciencia? Fomenta la rigurosidad, pero quizá limita un poco la creatividad o el pensamiento más rupturista. Es otra cuestión clave, sí. El balance entre disciplina y originalidad en la formación científica. Son preguntas potentes, ¿verdad? Nos invitan a seguir leyendo a Kuhn, justamente sus ideas sobre las crisis, las anomalías y cómo se llega a las revoluciones científicas se tratan en los capítulos que siguen. Exacto, ahí se aborda cómo se rompe ese marco de la ciencia normal. Y nos vamos a centrar en el capítulo 5, la prioridad de los paradigmas. Esto según la edición del Fondo de Cultura Económica, claro. La misión de hoy es entender algo que suena un poco contraintuitivo. ¿Cómo puede ser que los ejemplos, los modelos a seguir, eso que Kuhn llama paradigmas, sean más importantes para investigar que tener un montón de reglas bien escritas? Prepárense porque esto nos hace cuestionar bastante cómo avanza la ciencia. Es que es una idea fuerte, ¿eh? Muy fuerte para su momento. Kuhn, mirándolo como historiador, se da cuenta de algo. Dice, mira, es mucho más fácil ver cuáles son los paradigmas que comparte un grupo de científicos. Esos logros grosos como lo de Newton o Einstein, ¿viste? Los que se usan para resolver problemas en clase, en el laboratorio. Es más fácil identificar eso, decía, que encontrar un conjunto de reglas así abstractas que todos sigan sí o sí. Los científicos pueden estar de acuerdo en que, no sé, la relatividad es clave, pero por ahí ni se ponen de acuerdo o ni lo notan en qué reglas exactas salen de ahí. Ah, claro. Entonces, si no son las reglas lo primero, ¿cómo se guía la investigación? ¿Cómo saben qué hacer? ¿Mencionaste algo de Wittgenstein, una analogía? Exacto, la de la semejanza de familia. Es una idea potente. Pensé en la palabra juego. ¿Hay una definición que cubra todos los juegos? Fútbol, ajedrez, las escondidas. Dice que la ciencia funciona un poco así. Los científicos, cuando enfrentan un problema nuevo, buscan parecidos, analogías, con los problemas modelo, los paradigmáticos, que ya resolvieron 1000 veces en la carrera. O sea, es más un saber hacer, como decías, basado en ejemplos concretos que ya dominan. Tal cual. Es un conocimiento práctico. Y acá conecta con cómo se aprende ciencia. Se aprende haciendo, resolviendo ejercicios tipo. Ahí es donde aplicas fuerza, masa, campo eléctrico. No es que primero te aprendes la definición de memoria y después ves qué hacer con ella. Es un aprendizaje por modelos, por ejemplares. Michael Polanyi, otro pensador, le llamó a esto conocimiento tácito. Conocimiento tácito. Suena a algo que sabes hacer pero que te cuesta explicar con palabras. Exacto. Está como incorporado en la práctica. Lo internalizas resolviendo esos problemas modelo una y otra vez. Entiendo. Pero a ver, si mucho es tácito y basado en ejemplos, las reglas escritas, las definiciones, ¿no importan nada? ¿O cuándo sí se vuelven importantes? Buena pregunta, ¿sí? No es que no importen. Kuhn aclara eso. Las reglas tienen su lugar, pero digamos que en la ciencia normal, en el día a día, son secundarias. ¿Cuándo saltan al frente? Bueno, sobre todo en las crisis. Crisis, cuando el modelo empieza a fallar. Justamente, cuando el paradigma que todos aceptaban empieza a tener problemas, a no poder explicar cosas nuevas, las famosas anomalías, ahí sí, o justo antes de una revolución científica, la comunidad necesita discutir los fundamentos, poner las cartas sobre la mesa, quizás hasta formular reglas nuevas. Pero mientras todo funciona más o menos bien, el paradigma opera como un fondo, algo que se da por sentado. Ok, me va quedando más claro. ¿Y esto de guiarse por paradigmas funciona igual en todos lados? O sea, ¿un físico y un biólogo operan igual? ¿O incluso dentro de la física misma? No exactamente igual. Ahí Kuhn añade otra capa de complejidad, y es importante. La ciencia no es un bloque único. Fíjate, dentro de la física misma, distintas especialidades pueden compartir una teoría general, ponele, la mecánica cuántica,
Pero el día a día, los problemas modelo con los que trabajan son súper distintos. Lo que es un ejemplo paradigmático para alguien que hace fluidos no tiene nada que ver con el de alguien que hace física de partículas. Y un descubrimiento que para un grupito es revolucionario, para otro puede pasar casi desapercibido. Ah, claro. Y creo que Kuhn daba un ejemplo muy bueno de eso, ¿no? Algo con un átomo. ¿Sí? El del átomo de helio. Es genial ese ejemplo. Le pregunta a un químico y a un físico, ¿un átomo de helio es una molécula? Ya. Que responden, bueno, el químico, que piensa en cómo se comporta el helio en la teoría cinética de los gases, dice, sí, claro. El físico, que piensa en espectros y si tiene o no un espectro molecular, dice, no, para nada. Wow. La misma partícula, pero respuestas opuestas. Exacto. Y muestra perfecto cómo la formación, los problemas que resolviste, los paradigmas de tu comunidad específica te hacen ver y clasificar el mundo de una manera particular. No es que uno esté bien y el otro mal. Sus paradigmas operativos, sus herramientas conceptuales son distintas. Qué interesante. Es como que la realidad que ve el científico está teñida por los lentes del paradigma que usa su grupo. En gran medida sí. Por eso, la idea central de este capítulo 5 es esa. Los paradigmas, los logros compartidos y ejemplares, tienen la prioridad. Guían la investigación mucho más por el ejemplo, por la práctica común, que por un set de reglas explícitas. Las reglas a menudo vienen después, como una forma de explicar lo que ya se hace, o como una herramienta para discutir cuando las cosas se ponen difíciles. La verdad que da para pensar muchísimo. Y como siempre nos quedan preguntas picando, sobre todo desde la epistemología, ¿no? Desde cómo conocemos. Se me ocurren algunas, a ver qué te parece. Primero, si mucho se basa en lo tácito, en parecidos familiares, ¿cómo logran los científicos entenderse tan bien dentro de su grupo? ¿Qué evita que todo sea pura interpretación personal? Buena pregunta. Comunicación y consenso. Segundo, ¿qué le hace esta idea de Kuhn a nuestra noción de objetividad? Si vemos a través del paradigma, ¿podemos decir que accedemos a la realidad tal cual es? La objetividad. Tema complejo. Y tercero, si toda la formación te mete en la cabeza los modelos que ya existen, ¿de dónde sale la chispa, la creatividad, para romper con todo y hacer una revolución científica como las que describe Kuhn? Excelentes preguntas, de verdad. Nos dejan justo en la puerta de otros temas clave de Kuhn, como el papel de esas anomalías que no cierran, la psicología detrás de los descubrimientos, qué es una crisis científica y cómo se dan realmente esas revoluciones. Temas que seguro dan para seguir explorando su obra. Definitivamente. Ver la ciencia con los ojos de Kuhn te abre un panorama mucho más complejo y, diría, más humano. Y nos vamos a centrar hoy en el capítulo 6, la anomalía y el surgimiento de los descubrimientos científicos. Queremos ver cómo explica Kuhn eso, ¿no? ¿Cómo surgen las novedades científicas? Precisamente, porque Kuhn, desafía esa idea un poco simple de que la ciencia es solo ir juntando hechos, como ladrillos. Ajá. Y este capítulo es clave, porque analiza el descubrimiento y muestra que no es un simple hallazgo, es algo bastante más complejo y estructurado. Él parte de lo que llama ciencia normal. ¿Podrías acordarnos qué es? Claro. Es, digamos, la ciencia del día a día. Cuando la comunidad científica ya tiene un marco de referencia aceptado, un paradigma, y se dedica a resolver problemas, rompecabezas él los llama, dentro de ese marco. Entiendo. Como pulir los detalles de lo que ya se acepta. Exacto. Y lo curioso, como mencionas en la introducción, es que esta ciencia normal no está diseñada para buscar revoluciones. No busca activamente novedades que cambien las reglas del juego. Ahí está lo interesante. Si no las busca, ¿cómo aparecen? Esa es la paradoja que Kuhn expone. Y su respuesta está en la anomalía. ¿La anomalía? Sí. Es ese momento crítico cuando la investigación tropieza con algo que no encaja. Cuando la naturaleza, digamos, viola las expectativas que el propio paradigma había generado. O sea, no es que alguien salga a buscar lo inesperado, sino que lo inesperado aparece. Aparece y genera una tensión. Kuhn insiste mucho en que el descubrimiento no es un evento puntual, un eureka, y ya está. Es un proceso. Es un proceso. Y en ese proceso, dice él, es difícil separar el descubrir, el hecho del inventar la teoría que lo explica. Se entrelazan. Para ilustrarlo usa el caso del oxígeno, ¿verdad? Que es fascinante. Sí, es un ejemplo perfecto.
Analiza los trabajos de Schiele, de Priestley, de Lavoisier, y muestra que es imposible decir, aquí en este instante fulano descubrió el oxígeno. ¿Por qué? Bueno, porque Priestley, por ejemplo, aisló el gas, lo estudió, pero lo interpretó usando el paradigma vigente, el del flogisto. Para él era aire desflogistizado. Claro, lo vio a través de los lentes de su teoría. Exacto. En cambio, Lavoisier, que ya tenía sus dudas sobre el flogisto, reexaminó todo y dijo, no, esto no es aire sin flogisto, este es un elemento nuevo, el oxígeno. Y propuso toda una nueva teoría de la combustión. Entonces, el descubrimiento implicó no solo aislarlo, sino entender qué era. Y eso necesitó un cambio de paradigma. Eso es, reconocer qué era, no solo que existía. Ver y conceptualizar juntos. Menciona también los rayos X, ¿no? El caso de Röntgen. Eso fue distinto. Fue distinto en un sentido. Los rayos X no contradecían una teoría central como el flogisto, de forma tan directa. Ajá. Pero sí violaban lo que Kuhn llama expectativas instrumentales. Los aparatos de la época, los tubos de rayos catódicos, no estaban hechos esperando ese tipo de radiación. Nadie le esperaba. Era algo fuera de catálogo, digamos. Totalmente. Entonces, cuando Röntgen observa ese brillo inesperado en la pantalla, obliga a todos a preguntarse, ¿qué está pasando con nuestros equipos? ¿Qué significa esto? Hubo que revisar procedimientos, rediseñar aparatos, reinterpretar resultados pasados. O sea, un cambio de paradigma más práctico, más instrumental, pero también conceptual. Sin duda. Y menciona de pasada la botella de Leyden como un caso donde la teoría ayudó a inducir un descubrimiento que, a su vez, ayudó a formar un paradigma nuevo para la electricidad con Franklin. Entiendo. Parece que hay un patrón común en estos casos. Kuhn identifica uno, sí. Primero, la percepción de la anomalía, de que algo no cuadra con lo esperado. Segundo, una exploración gradual donde se empieza a reconocer qué es eso nuevo, tanto a nivel de observación como de concepto. Ver y entender van juntos, emergen simultáneamente. Y tercero, el cambio en el paradigma. Ajustar las categorías, los procedimientos, y esto casi siempre enfrenta resistencia. Claro. La comunidad no abandona sus ideas fácilmente. Exacto. Kuhn lo compara con un experimento psicológico famoso, el de Brunner y Postman con cartas de naipe anómalas, como un 6 de picas rojo. Así lo recuerdo. La gente al principio no ve la anomalía o la corrige mentalmente. Eso mismo. Ven un 6 de picas negro o un 6 de corazones rojo. Solo con dificultad y exposición repetida reconocen la incongruencia. La percepción está moldeada por la expectativa. Entonces, y esto es como paradójico, la propia rigidez de la ciencia normal, sus reglas estrictas, es lo que la hace tan sensible a las anomalías. Precisamente. Es como tener un mapa muy detallado. Cualquier desviación del terreno se nota enseguida. La precisión del paradigma actúa como un detector. Y la resistencia al cambio, que parece un problema, cumple una función crucial. Asegura que el paradigma no se tire por la borda ante la primera dificultad menor. Garantiza que solo las anomalías serias, persistentes, las que realmente cuestionan los fundamentos, provoquen una revisión a fondo. Una revolución científica, como dice el título del libro. Exactamente. Solo esas anomalías profundas justifican el enorme esfuerzo de reconstruir el edificio. Queda mucho más claro. El descubrimiento para Kuhn no es un momento mágico, sino un proceso complejo, que nace de la tensión entre la ciencia normal y esas anomalías que, a veces, terminan por transformarlo todo. Así es. Y este análisis del capítulo 6, nos deja con varias ideas para seguir pensando sobre la ciencia, sobre cómo conocemos. Podríamos plantear un par de preguntas, ¿no?, para la reflexión. Adelante. Si el descubrimiento une observación y concepto dentro de un paradigma, como dice Kuhn, ¿qué significa eso para la idea tradicional de que descubrimos hechos objetivos que simplemente existen ahí fuera, esperando ser encontrados? Buena pregunta. Desafía la noción de objetividad pura. ¿Y la segunda? Pensando en los rayos X y las expectativas instrumentales. ¿De qué maneras nuestras herramientas y métodos actuales, con todos los supuestos que llevan implícitos, podrían estar limitando o, quién sabe, quizás guiando los descubrimientos que hacemos hoy en día? Interesante. ¿Cómo nuestras propias herramientas pueden sesgar lo que somos capaces de ver? Preguntas fundamentales, sin duda.
Esperamos que esta inmersión en el capítulo 6 de La estructura de las revoluciones científicas haya sido reveladora. Seguro que sí. Vamos a analizar a fondo el capítulo 7. Se titula Las crisis y el surgimiento de las teorías científicas. Efectivamente, un capítulo clave. Ya vimos en el capítulo anterior cómo Kuhn explicaba el surgimiento de los descubrimientos, pero aquí va un paso más allá. Aborda algo que es mucho más transformador: la invención de teorías científicas totalmente nuevas. Piensa en Copérnico, Lavoisier, Einstein. Claro, no son simples ajustes. Exacto. Implican cambios de paradigma enormes, destructivos y constructivos. La gran pregunta es, ¿cómo surgen estas ideas tan radicales desde la ciencia normal que por naturaleza tiende a preservar lo que ya existe? Pues la tesis de Kuhn aquí es bastante potente. Sostiene que las nuevas teorías casi nunca aparecen porque sí, en un momento de calma. Al contrario, casi siempre vienen precedidas por un periodo de crisis profunda. Y ojo, es importante distinguir. Una cosa es una anomalía, un resultado raro, algo que no encaja bien. Pero una crisis, eso es distinto. La crisis se produce cuando esas anomalías se acumulan, cuando se resisten a ser explicadas por el paradigma aceptado. Y lo más importante, cuando la confianza de los propios científicos en sus herramientas, en su paradigma, empieza a fallar. Entiendo. O sea, no es solo un problema técnico, es también una cuestión de confianza. Eso es. Ese fallo continuo del paradigma en resolver problemas que debería poder resolver, pues genera una inseguridad profesional muy notable. Es como una señal de alarma. Oye, quizás las reglas con las que jugamos ya no sirven. Y esa sensación de malestar, digamos, es el preludio necesario para empezar a buscar, a veces a tientas, nuevas reglas. Y eso puede llevar a una reestructuración total del campo. Cambian los problemas importantes, cambian los métodos válidos. Kuhn lo ilustra muy bien con ejemplos históricos. Podríamos empezar por Copérnico, ¿te parece? Perfecto. El caso de la astronomía. El modelo de Ptolomeo, el geocéntrico, fue un éxito tremendo durante siglos, ¿verdad? Más de 1000 años. Sin duda. Funcionaba razonablemente bien para muchas cosas. Pero claro, para el siglo XVI la cosa se había complicado mucho. Hacían falta muchísimos ajustes, epiciclos sobre epiciclos secuantes. Algunos críticos, como el propio Copérnico, decían que se había vuelto un monstruo. Era engorroso y además empezaba a fallar en predicciones precisas, como la posición de los planetas o la precesión. Exacto. Esa percepción de que el sistema era ya demasiado complicado, impreciso, inmanejable, fue fundamental. Sin esa sensación de fracaso técnico, difícilmente se hubiese considerado una alternativa tan radical como poner al Sol en el centro. Claro, mover la Tierra del centro era impensable casi. Totalmente. Y luego está el caso de Lavoisier y la revolución química. La teoría del flogisto. Otro ejemplo paradigmático, sí. La teoría del flogisto, esa sustancia que supuestamente se liberaba al arder. Entró en crisis por varios sitios a la vez. Por un lado, la química neumática, el estudio de los gases, los aires. Ah, sí, los aires. Se descubrieron tantos tipos distintos que intentar explicarlos todos con el flogisto se volvió un lío monumental. Había versiones contradictorias de la teoría. Casi cada químico tenía su propia idea del flogisto. Esa proliferación de versiones que mencionas, Kuhn dice que es un síntoma típico de crisis, ¿no? Justo, es una señal de que el paradigma ya no da respuestas claras y coherentes. Y luego estaba el problema del peso, que fue crucial. Resulta que al quemar metales, en vez de perder peso, por liberar flogisto, ganaban peso. Vaya, eso sí que no cuadraba. Para nada. Intentaron arreglarlo, Llegaron a sugerir que el flogisto tenía peso negativo. Peso negativo. Suena un poco a parche desesperado. Bueno, visto ahora sí, pero intentaban salvar la teoría. Sin embargo, con el uso cada vez más cuidadoso de la balanza, que Lavoisier impulsó mucho, esa explicación era cada vez menos sostenible. Toda esta acumulación de problemas preparó el camino para la nueva química de Lavoisier, basada en el oxígeno. Entendido. Y nos queda el tercer gran ejemplo que menciona Kuhn, el que desemboca en la relatividad de Einstein. Sí, ese es fascinante. Surge a finales del siglo XIX. La física se encontraba con una tensión muy fuerte. Por un lado, la mecánica de Newton, que funcionaba de maravilla para muchas cosas. Por otro, la teoría electromagnética de Maxwell, también muy exitosa. Pero conciliarlas era complicado. Sobre todo con el tema del éter, ¿verdad? Exactamente. El éter, ese supuesto medio invisible por el que viajaba la luz, era una pieza central, pero problemática.
Experimentos muy precisos, como el famoso de Michelson y Morley, intentaron detectar el movimiento de la Tierra a través del éter, y fracasaron. Una y otra vez. No encontraban el viento de éter, ¿no? Nada. Y los intentos teóricos de ajustar las teorías para explicar por qué no se detectaba, como las contracciones de longitud de Lorentz y Fitzgerald, se volvían muy artificiales, muy ad hoc. Había una sensación profunda de crisis en los fundamentos mismos de la física. Y ese fue el caldo de cultivo para que la propuesta de Einstein en 1905, que básicamente decía «olvidémonos del éter», fuera tomada en serio. Aquí hay un punto que a mí me parece muy interesante. Kuhn señala que a veces ideas muy parecidas a las que luego triunfan en una revolución ya habían sido propuestas mucho antes. El caso de Aristarco de Samos, por ejemplo, propuso un modelo heliocéntrico siglos antes de Cristo. Y sin embargo, no cuajó. ¿Por qué Copérnico sí y Aristarco no? Es una pregunta clave. Y la respuesta de Kuhn es rotunda. La crisis. En la época de Aristarco, la astronomía geocéntrica, la de Ptolomeo y sus predecesores, aunque tuviera sus problemillas, funcionaba lo bastante bien para lo que se necesitaba entonces, tanto práctica como teóricamente. No existía esa sensación generalizada de que el sistema estaba fallando gravemente. O sea, no había dolor. Podríamos decirlo así. Sin esa presión, sin esa percepción de que las herramientas que tienes ya no te sirven para los problemas importantes, la comunidad científica es muy reacia a cambiar. Cambiar de paradigma es costoso. Implica aprender de nuevo, ver el mundo de otra forma. Solo se considera en serio cuando la crisis hace que seguir con lo viejo sea, insostenible. Entonces, este capítulo nos da una imagen del progreso científico que no es tan lineal ni acumulativa como podríamos pensar. Parece más bien una secuencia de periodos de calma, ciencia normal, interrumpidos por estas rupturas, estas crisis, que son las que fuerzan el cambio radical. Exactamente. La crisis, en cierto modo, relaja las reglas del juego de la ciencia normal. Abre un espacio para que se consideren ideas que antes hubieran sido descartadas de plano. Y para seguir dándole vueltas a esto, podríamos dejar sobre la mesa algunas preguntas que surgen de este capítulo, preguntas más bien epistemológicas. Adelante. Por ejemplo, 1. Si la crisis es tan necesaria, ¿qué es lo que hace que una anomalía concreta, un resultado raro, llegue a provocar una crisis de verdad, en lugar de ser simplemente ignorada o archivada como problema para el futuro? ¿Dónde está el punto de inflexión? Buena pregunta. No todas las anomalías generan revoluciones. Claro. 2. Kuhn menciona factores externos. Presiones sociales, nuevas tecnologías, cambios filosóficos. ¿Hasta qué punto estos factores son solo, catalizadores que aceleran una crisis que ya estaba ahí latente por problemas internos de la teoría? ¿O pueden ser ellos mismos la causa principal de que se pierda la fe en un paradigma, incluso si desde un punto de vista puramente técnico aún funciona? La interacción entre lo interno y lo externo de la ciencia. Complejo. Y una tercera, quizá. Si las teorías realmente nuevas y alternativas solo se toman en serio cuando hay una crisis, ¿qué nos dice eso sobre la idea de que la ciencia avanza siempre de forma objetiva y racional? ¿O la racionalidad opera de forma distinta durante las crisis? Preguntas potentes, desde luego. Nos hacen mirar la ciencia no solo como un conjunto de verdades, sino como una actividad humana, con sus inercias, sus crisis, sus momentos de ruptura. La visión de Kuhn sigue siendo muy provocadora. Desde luego. Y esto es solo una pieza del complejo puzzle que Kuhn construye en La estructura de las revoluciones científicas. Hay mucho más. Ciertamente. Vamos a analizar el capítulo 8, La respuesta a la crisis, del famoso libro de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas. La idea es entender qué hacen los científicos cuando sus teorías principales, sus paradigmas, empiezan a, fallar. Exacto. Y es que, contrario a lo que uno podría pensar, ¿no?, que una teoría se descarta al primer problema, Kuhn muestra algo mucho más complejo, una resistencia al cambio bastante fuerte. Este capítulo justamente analiza eso, esas resistencias y qué condiciones sí llevan a una transformación. Claro. Entonces, a ver, ¿qué pasa cuando aparecen esas anomalías, esos resultados que como que no cuadran? ¿Se abandona la teoría así nomás? Pues Kuhn es muy claro en esto. Los científicos no renuncian a un paradigma fácilmente, incluso si hay anomalías graves y que duran mucho tiempo. No las ven como contraejemplos definitivos.
¿sabes? No en el sentido filosófico de la falsación que quizá algunos conocen. O sea que encontrar un experimento que contradiga la teoría no es suficiente. Me sorprende un poco. No, no lo es. Históricamente, dice Kuhn, una teoría científica solo se considera inválida si hay una alternativa lista para tomar su lugar. Es clave esto. La decisión de rechazar un paradigma siempre, pero siempre, implica decidir aceptar otro. Es una comparación, ¿entiendes?, entre los dos paradigmas y la naturaleza, no solo entre el paradigma viejo y los hechos puros y duros. ¡Qué interesante! Eso desafía bastante la idea de que nos enfrentamos a la naturaleza de forma neutral, ¿no? Y mencionaste algo de una tensión esencial. Correcto. Es que los científicos tienen que poder seguir trabajando, digamos, en un mundo descoyuntado durante estas crisis. Rechazar un paradigma sin tener un sustituto es para Kuhn casi como rechazar la ciencia misma. Él usa una analogía, dice que sería como el carpintero que echa la culpa a sus herramientas. Además, argumenta que siempre hay anomalías. La ciencia normal, de hecho, consiste en resolverlas como si fueran, rompecabezas. La crisis lo que hace es intensificar la sensación de que un problema ya no es un simple rompecabezas, sino algo más de fondo. Entiendo, la resistencia es fuerte. Pero entonces, ¿qué es lo que hace que una anomalía, un simple rompecabezas, se convierta en una crisis? ¿Hay algún punto de quiebre? Pues no hay una respuesta única, una fórmula mágica. Kuhn identifica varios factores. Puede ser que la anomalía toque los fundamentos mismos del paradigma o que tenga una importancia práctica muy grande. Pensemos en la astronomía antes de Copérnico y los problemas con el calendario. O también que el desarrollo de nuevas técnicas la haga como más evidente, más innegable, como pasó con las mediciones de peso en la química antes de Lavoisier. La persistencia, claro, también cuenta. Si no se resuelve y no se resuelve... Ya veo. Y durante esa crisis, ¿cómo cambia la investigación científica? ¿Se trabaja igual? No, para nada. Ahí entramos en lo que Kuhn llama ciencia extraordinaria. Es un periodo muy diferente. Las reglas de la ciencia normal, las que se usan día a día, como que se relajan, se vuelven más flexibles. Empiezan a aparecer muchas versiones distintas del paradigma. Ajustes ad hoc, o sea, remiendos específicos para tratar de salvar la teoría. Y crece la disposición a probar cosas nuevas, enfoques distintos, a veces hasta especulativos. El debate sobre los fundamentos se vuelve más intenso, a veces hasta filosófico. De hecho, Kuhn cita a Pauli que decía que la física en un momento se sentía en un estado de terrible confusión. Suena a un periodo de mucha incertidumbre, sí, pero también de mucha creatividad, ¿no? Como que se abren puertas. Exactamente. Es el preludio necesario para que surjan nuevas teorías. La crisis, digamos, afloja las ataduras del viejo paradigma. Prepara el terreno mental y experimentalmente para poder ver las cosas de otra manera. Y como observa Kuhn, a menudo son los científicos jóvenes o los recién llegados al campo, los menos comprometidos con la tradición, los que dan el paso clave. Es fascinante cómo Kuhn describe la ciencia. No como una acumulación lineal de conocimiento, sino como estos ciclos, periodos de calma, de ciencia normal, seguidos por estas crisis que pueden ser transformadoras. Este análisis del capítulo 8 nos deja pensando bastante. Sin duda. Y plantea preguntas epistemológicas muy importantes sobre cómo funciona el conocimiento científico. Por ejemplo, primero, si la adhesión a un paradigma es tan fuerte y rechazarlo depende de tener otro, ¿hasta qué punto la objetividad científica depende de la comunidad y sus acuerdos, y no solo de la evidencia empírica? Y segundo, ¿cuál es el criterio exacto, si es que hay uno, que convierte un rompecabezas, algo manejable, en una anomalía que desata una crisis? ¿O es más bien un juicio que depende del contexto, de la comunidad? Preguntas clave, sí, señor. Para seguir profundizando, este análisis de la respuesta a la crisis es solo una pieza del intrincado rompecabezas que nos presenta Kuhn. Así es. Y nos vamos a enfocar en un capítulo clave, el I, la naturaleza y la necesidad de las revoluciones científicas. Usamos la edición del Fondo de Cultura Económica. Perfecto. Y la gran pregunta de Kuhn aquí es, ¿por qué ocurren estas revoluciones? ¿Son inevitables?
Exacto. Él quiere mostrar que no son un accidente, sino parte esencial del progreso científico, o de cómo cambia la ciencia, mejor dicho. Vale. ¿Y cómo arranca? ¿Qué es para él una revolución científica? Bueno, lo primero es la definición. Dice que son episodios de desarrollo. Ojo, no acumulativo. Ah, eso es clave. No es sumar y sumar. No. Es reemplazar un paradigma científico viejo, total o parcialmente, por otro nuevo. Y lo importante, uno incompatible con el anterior. Incompatible. Fuerte palabra. ¿Cómo lo explica? Me suena a esa analogía que usa. Justo. La analogía con las revoluciones políticas. Es muy buena, fíjate. A ver, cuéntala. Dice que, como en la política, todo empieza con una sensación, al principio quizá de pocos, de que las instituciones, o en ciencia los paradigmas, ya no dan respuesta a los problemas más urgentes. Problemas que, irónicamente, a veces el mismo sistema ayudó a crear o a definir. Claro, una sensación de malestar, de que algo no funciona. Exacto. Y eso lleva a una crisis, como en la política, como en la ciencia. Y en la crisis, las reglas normales como que se suspenden, ¿no? Justamente. El paradigma que antes guiaba todo, pierde esa autoridad. Empiezan a surgir alternativas, propuestas nuevas. Y la comunidad se divide, imagino. Se polariza. Unos aferrados a lo viejo, otros empujando lo nuevo. Y aquí lo crucial. Los métodos normales de la ciencia, la experimentación, la lógica dentro del paradigma, ya no sirven para decidir. ¿Por qué no? Porque lo que está en juego es el propio paradigma. Es como querer usar las leyes de un país para derrocar a su gobierno. Cada bando usa su propio marco para defenderse. Argumentos circulares, entonces. Eso dice Kuhn. Y por eso, la elección entre paradigmas rivales no se puede decidir solo por lógica o por pruebas irrefutables que estén por encima de ambos. Entonces, ¿qué decide? Si no es la pura lógica. Aquí viene lo polémico. La persuasión. ¿Persuasión? ¿En ciencia? Suena raro, ¿verdad? Pero Kuhn argumenta que, al final, un nuevo paradigma triunfa porque logra convencer a la mayoría de la comunidad científica relevante. Es casi como elegir entre formas distintas de hacer ciencia, de vivir la ciencia. Entiendo la dinámica de la crisis, pero ¿por qué tiene que haber una ruptura tan radical? ¿No se podría ir ajustando lo viejo? ¿Acumular de a poco? Es una buena pregunta. Lógicamente, uno podría pensar en una ciencia solo acumulativa. Pero Kuhn mira la historia y dice, no funciona así. La ciencia normal, la del día a día dentro de un paradigma, es exitosa porque elige problemas que sabe que puede resolver con sus herramientas. Se cueve en terreno seguro, digamos. Exacto. Pero las novedades de verdad importantes, las que cambian el juego, descubrimientos, teorías nuevas, ¿de dónde surgen? De las anomalías. Los fallos, los resultados que no encajan. Precisamente. Cuando esas anomalías se resisten y no hay forma de meterlas en el cajón del paradigma viejo, obligan a pensar diferente, a crear un marco nuevo que sí las explique. Y ese marco nuevo necesariamente choca con el anterior. Inevitablemente. Lo desplaza. No es una simple suma. El ejemplo típico es Newton y Einstein, ¿no? Mucha gente dice que la física de Newton es un caso especial de la de Einstein. Kuhn lo ve así. No, para nada. Él dice que esa derivación matemática donde las fórmulas de Newton aparecen como un límite de las de Einstein a bajas velocidades es espuria, la llama él. Espuria. ¿Por qué? Porque aunque las mates funcionen, los conceptos son distintos. Radicalmente distintos. Piensa en la masa. Ajá. Para Newton era algo fijo, conservado. Para Einstein es relativa a la velocidad. Se puede convertir en energía. Es otra cosa. Lo mismo pasa con el espacio y el tiempo. O sea, no puedes simplemente traducir los términos de Newton al lenguaje de Einstein sin cambiarles el significado por completo. Exacto. Es una transformación conceptual profunda. Destruye la base del paradigma anterior. No es una inclusión lógica y ordenada. Vale, entonces el cambio no es solo sobre qué cosas hay en el mundo. ¿Qué más cambia con una revolución, según Kuhn? Cambia todo el paquete, digamos. Los paradigmas no solo te dan teoría sobre el mundo, también te dan los métodos para estudiarlo, los problemas que se consideran importantes. Y hasta las normas de qué cuenta como una buena explicación. Justo. Una revolución redefine qué es hacer ciencia en ese campo. Problemas que antes eran centrales pueden volverse, no sé, irrelevantes o hasta no científicos.
Como explicar las cualidades químicas antes de Lavoisier, por ejemplo. Ese es un buen ejemplo. O piensa en la acción a distancia después de Newton. Antes era impensable, luego se volvió un problema legítimo. Y las normas cambian. La gravedad de Newton, al principio, parecía oculta, no mecánica. Luego se aceptó como una propiedad fundamental. ¿Y estos cambios en las normas son siempre para mejor? ¿Siempre es un progreso hacia métodos más científicos? Kuhn diría que no necesariamente. Son cambios que necesita el nuevo paradigma para funcionar. No siempre es un avance en línea recta hacia un ideal fijo de ciencia. Puede haber retrocesos incluso. O más bien, cambios de dirección. A veces se vuelve a problemas o enfoques parecidos a los de paradigmas mucho más antiguos. Piensa en Einstein volviendo a geometrizar la gravedad o la cuántica recuperando la idea de cualidades fundamentales. No hay una vara externa para medir el progreso absoluto. Es relativo al paradigma. Resumiendo el capítulo entonces, los paradigmas son como el mapa y la brújula a la vez. Nos dicen qué hay y cómo movernos. Muy buena forma de verlo. Son teoría, método y normas. Todo junto. Y esta unión es lo que hace tan difícil la comunicación entre paradigmas rivales. El diálogo de sordos. Ese mismo. Y por eso los debates se cargan de valores. ¿Qué problema es más importante resolver? Y bueno, todo esto prepara el terreno para la idea más fuerte que viene después, que los paradigmas, de algún modo, construyen el mundo que investigan. Uf, eso sí que es para pensarlo. Este análisis de Kuhn, aunque complejo, realmente te hace replantear la idea simple de que la ciencia solo acumula verdades. Sin duda. Y nos deja flotando preguntas importantes, ¿no? Por ejemplo, primero, si los paradigmas son tan diferentes, casi mundos aparte con sus propias reglas y lenguaje, ¿cómo podemos siquiera compararlos racionalmente? ¿Con qué criterio decimos que uno es mejor? Es una pregunta central. Y ligada a eso, una segunda. Si la persuasión, el prestigio o hasta la belleza de una teoría influyen en que se acepte, ¿dónde queda la objetividad pura de la ciencia? Buena pregunta también. Y una tercera, volviendo a Newton y Einstein. Si palabras clave como masa cambian tanto de significado, ¿podemos decir que la física de Newton y la de Einstein hablan realmente de lo mismo? ¿O estudian mundos conceptualmente distintos? Preguntas que dan para mucho. Más, la visión de Kuhn sigue siendo fundamental para entender cómo funciona la ciencia de verdad, con sus crisis y revoluciones. Totalmente. Y esto es solo el capítulo 9. Hay mucho más en la estructura de las revoluciones científicas. Nos vamos a centrar hoy en el capítulo 10. Se titula Las revoluciones como cambios de la visión del mundo. Y plantea una idea realmente provocadora. La pregunta central que Kuhn pone sobre la mesa aquí es fascinante, ¿no? Cuando ocurre una revolución científica, ¿simplemente cambia la forma en que los científicos interpretan lo que ven? ¿O cambia lo que ven en sí mismo? Kuhn argumenta algo mucho más radical, lo segundo. Exacto. Sugiere que tras una revolución, los científicos, guiados por un nuevo paradigma, ese marco conceptual, digamos, ven cosas nuevas y diferentes, incluso al mirar en lugares y con instrumentos familiares. Es como si vieran el mundo de su investigación de un modo distinto. Usa la analogía de las figuras de la Gestalt. Sí, el famoso pato-conejo, justo. Lo que se ve depende tanto del estímulo visual como de la experiencia previa, de las categorías que manejas, moldeadas por el paradigma dominante. Precisamente. Y esa es la clave, esa transformación perceptual del mundo profesional del científico. No es que cambie el planeta, claro, sino su mundo de trabajo. Kuhn se apoya en experimentos psicológicos muy interesantes para ilustrar esto, como los de las lentes inversaras. ¿Ah, sí? Donde el sujeto, tras un periodo de confusión, acaba adaptándose y viendo el mundo normalmente, aunque esté invertido visualmente. O el experimento de las cartas anómalas. El de las picas rojas o corazones negros, ¿verdad? Ese mismo. La gente no veía la anomalía hasta que, la experiencia o la instrucción les daba la categoría para reconocerla. La percepción, sugiere Kuhn, necesita algo parecido a un paradigma. Vale, pero aquí surge una duda. En la ciencia no hay una autoridad externa, como en el experimento, que diga esto es así, ni puedes cambiar de visión a voluntad como con el pato-conejo. ¿Cómo se aplica entonces? Es una buena pregunta. Kuhn admite que la evidencia es más indirecta, claro. Pensemos en el descubrimiento de Urano por Herschel. ¿De acuerdo? Antes, otros astrónomos lo habían visto,
pero lo habían catalogado como una estrella. Sin más. Herschel, que tenía un telescopio mejorado, notó una anomalía, un disco visible, no un punto, y lo reportó como un cometa. Ajá, primero como cometa. Sí, solo después, con más observaciones y cálculos, se identificó como un nuevo planeta. El objeto celeste era el mismo, pero la percepción de lo que era cambió radicalmente. Y esto abrió la puerta a buscar más planetas, incluso facilitó el descubrimiento posterior de asteroides. Se creó una nueva categoría perceptual en esa región del cielo. Entiendo, el paradigma cambió lo que era posible ver o considerar relevante. Exacto, y hay más ejemplos históricos. Tras Copérnico, por ejemplo, los astrónomos occidentales empezaron a ver cambios en los cielos, supernovas, manchas solares, cometas que atravesaban las supuestas esferas inmutables. Fenómenos que antes, o no encajaban en el paradigma aristotélico-ptolemaico o se descartaban como simples fenómenos atmosféricos. Curioso porque mencionas que otras culturas, como los chinos, sí registraban algunos de estos eventos. Precisamente, porque tenían otra cosmología, otro marco. O pensemos en Galileo y el péndulo. Es un ejemplo fantástico, donde Aristóteles veía una caída obstaculizada, un cuerpo pesado que simplemente busca su lugar natural de reposo. Sí. Galileo, influido por la teoría medieval del ímpetu, vio un péndulo, un cuerpo repitiendo un movimiento regular, oscilatorio. Y eso le llevó a fijarse en cosas distintas. Exactamente. Aristóteles se fijaría en el peso, la altura inicial, el tiempo hasta pararse. Galileo, en cambio, midió el peso, sí, pero también el radio, el desplazamiento angular, el tiempo por oscilación. El periodo. O sea, no es solo una reinterpretación de los mismos datos. Es que los datos relevantes cambian por completo. Justo. Los datos mismos son otros. Esto choca frontalmente con la idea más tradicional, ¿no? La de que los datos son fijos, objetivos y solo cambian la teoría que los explica. Kuhn insiste, el oxígeno no es aire desflogistizado, un péndulo no es una piedra que cae con dificultad, son entidades conceptualmente diferentes. Claro. La transición no es una reinterpretación paso a paso, suave, es más bien un cambio súbito, como un cambio de gestalt, donde de repente ves todo el puzzle de una forma nueva. Y Kuhn va incluso más allá. Argumenta que ni siquiera las operaciones y mediciones que hacemos en el laboratorio son datos brutos neutros. ¿Cómo es eso? Dice que son recogidos con dificultad, que están seleccionados, determinados por el paradigma vigente. El ejemplo de Dalton y la química es muy revelador. A ver. La teoría de la afinidad del siglo XIX consideraba las soluciones sal en agua, por ejemplo, como compuestos químicos. Esto hacía imposible generalizar la ley de las proporciones fijas, porque las soluciones eran un contraejemplo enorme. Las proporciones variaban continuamente. Claro, no encajaba. Pero Dalton, que venía de un paradigma distinto, más meteorológico, físico, vio las mezclas de gases como procesos físicos y supuso que las combinaciones químicas de verdad ocurrían en proporciones simples y fijas. Esto, en esencia, redefinió qué contaba como reacción química. Convirtió la ley de proporciones constantes casi en una tautología para definir lo químico. Vaya. Y eso abrió la puerta a descubrir la ley de las proporciones múltiples y reorganizó toda la práctica química. Y, lo más sorprendente, Kuhn sugiere que con el tiempo, hasta los datos numéricos que reportaban los químicos empezaron a ajustarse mejor a la teoría de Dalton. Como si la naturaleza se adaptara. Bueno, como si la forma de medir, de seleccionar datos, de redondear incluso, se ajustara al nuevo paradigma. Como si la naturaleza fuera en cierto modo forzada a encajar en el nuevo marco conceptual. Entendido. Entonces, la idea potente del capítulo 10 es esa. Las revoluciones científicas implican una transformación tan profunda que los científicos pasan a operar en lo que, en un sentido importante, es un mundo diferente. Exactamente. Cambia su percepción, cambian las operaciones relevantes, cambian incluso los resultados que esperan y obtienen. Un cambio de visión del mundo, literalmente. Sin duda. Y este análisis, claro, nos invita a reflexionar más allá del texto. Podríamos plantear algunas preguntas epistemológicas, ¿no? Para seguir pensando. Adelante. Por ejemplo, primero, si la observación científica está tan cargada de teoría, tan dependiente del paradigma, ¿cómo podemos seguir hablando de progreso u objetividad en la ciencia? ¿En qué sentido progresa? Segundo, dado que los paradigmas moldean la percepción y hasta los datos relevantes, ¿hasta qué punto es posible una comunicación efectiva
y una comparación racional entre científicos que adhieren a paradigmas inconmensurables. ¿Qué implica realmente la inconmensurabilidad? ¿Preguntas difíciles? Y una tercera, ¿qué implicaciones tiene esta visión del cambio científico para nuestra comprensión actual del conocimiento? ¿De cómo se valida? ¿De qué consideramos saber? Preguntas cruciales, desde luego, abren la puerta a más debates y muestran por qué la obra de Kuhn sigue generando discusiones tan intensas. Les invitamos a seguir explorando sus ideas con nosotros en futuras entregas. Abordaremos otros aspectos de la estructura de las revoluciones científicas, como por ejemplo la manera en que estas revoluciones a menudo se vuelven invisibles en la historia oficial de la ciencia. Muy interesante también. Y nos vamos a centrar específicamente en el capítulo 11, titulado La invisibilidad de las revoluciones. Un título muy sugerente, ¿verdad? Porque plantea una pregunta. Bueno, una paradoja intrigante. Si las revoluciones científicas son cambios tan radicales, ¿por qué a menudo no las vemos claramente en la historia oficial de la ciencia? ¿Por qué se minimizan? Exacto. Parece ir contra la intuición. Uno pensaría que los grandes quiebres serían lo más notorio. Pero Kuhn identifica una causa principal para esta. Invisibilidad. Así es, apunta directamente a las herramientas con las que se enseña y se divulga la ciencia establecida. Principalmente los libros de texto científicos. Entiendo. Los manuales que usamos para aprender. Pero, ¿por qué dice Kuhn que estos textos son, o deben ser, sistemáticamente engañosos respecto a las revoluciones? Suena fuerte. Es que su función principal, según Kuhn, es comunicar el paradigma vigente. O sea, todo ese cuerpo articulado de teorías, problemas, datos y métodos que la comunidad científica acepta en un momento dado. Lo que él llama ciencia normal. Vale, enseñar lo que se acepta hoy. Claro, y para hacer eso de forma efectiva, para formar a los nuevos científicos en la práctica actual, bueno, no necesitan detallar las batallas pasadas, las teorías descartadas, ni cómo se llegó a las ideas actuales a través de rupturas. De hecho, Kuhn argumenta que tienen razones casi funcionales para ocultar activamente ese proceso revolucionario. ¿Ocultarlo? ¿Cómo? Porque después de cada revolución, los libros de texto se reescriben, se actualizan. Y al hacerlo, inevitablemente, presentan la historia de la disciplina como una acumulación lineal y progresiva hacia el estado actual. Ah, claro. Como si todo hubiera sido un camino directo hacia lo que sabemos ahora. Exactamente. Se enmascara la revolución que los produjo. Se presenta el resultado final, estable, no el proceso conflictivo y discontinuo. El sentido histórico que queda es el de ir poniendo ladrillos uno sobre otro. Y me imagino que eso implica seleccionar qué se cuenta del pasado y cómo se cuenta. Quizás hasta distorsionarlo un poco. Totalmente. Se presenta a los científicos anteriores como si hubieran estado trabajando en nuestros mismos problemas, con nuestros mismos estándares. Se destaca solo aquello que parece una contribución directa al paradigma actual. Es una historia escrita, como decías, hacia atrás, desde el presente. ¿Tienes algún ejemplo que Kuhn mencione? Sí, da varios muy ilustrativos. Piensa en Galileo y Newton. Los textos suelen mostrar a Newton como quien culmina el trabajo de Galileo sobre la caída de los cuerpos. Sí, es la visión habitual. Pero Kuhn muestra que Newton tuvo que reinterpretar radicalmente los hallazgos y conceptos de Galileo. Tuvo que meterlos en su propio marco dinámico, con ideas como masa y fuerza que Galileo no usaba igual. Al hacerlo, le atribuyó a Galileo conclusiones que solo tenían sentido pleno dentro del paradigma newtoniano. O sea, Newton tradujo a Galileo a su propio lenguaje, y esa traducción es la que quedó. Exacto. Y esa traducción oculta la profunda reformulación de preguntas y respuestas sobre el movimiento que supuso la revolución de Newton. Borra la discontinuidad. Fascinante. Y mencionaste también a Dalton y la teoría atómica. Sí, otro caso interesante. La historia habitual cuenta que Dalton se interesó en explicar las leyes de las proporciones constantes y múltiples, y por eso desarrolló la teoría atómica. Como si la teoría fuera la respuesta directa a un problema ya existente. Pues Kuhn sugiere que fue un poco al revés, que la idea realmente revolucionaria de Dalton fue aplicar conceptos corpusculares, más de la física, a problemas químicos, y fue esa nueva perspectiva, esa reorientación radical, la que luego permitió formular y dar sentido pleno a esas leyes y problemas de composición química. La aplicación fue lo revolucionario. Entiendo. No es que las teorías surjan para encajar hechos que ya estaban ahí, esperando. No necesariamente. Kuhn insiste en que las revoluciones cambian todo el entramado de hecho y teoría.
Las teorías y los hechos que éstas ayudan a definir emergen juntos, a partir de una reformulación de la tradición anterior. No es solo añadir información. Eso me lleva a otro ejemplo que creo que menciona, Robert Boyle y la idea de elemento. Exacto. Un caso muy bueno. A Boyle se le atribuye a menudo la definición moderna de elemento químico, como si lo hubiera descubierto. Sí, como sustancia última que no se puede descomponer. Pero Kuhn analiza los textos de Boyle y muestra algo distinto. Boyle usó una definición más bien operacional, de hecho bastante tradicional en ciertos aspectos, para criticar los elementos de los alquimistas y los aristotélicos. Su verdadera contribución revolucionaria no fue tanto la definición verbal en sí misma, sino cómo cambió la relación de ese concepto con la práctica experimental y la teoría química. Transformó su función, su significado en la práctica. Ah, o sea que la definición verbal podía parecer similar, pero su rol dentro del pensamiento químico cambió radicalmente. Justamente. Esa definición verbal solo adquiere el sentido plenamente moderno más tarde, con Lavoisier y la Revolución Química. Presentar a Boyle como el que dio con la definición moderna es otra simplificación histórica que oculta el cambio real. Queda muy claro. Los libros de texto, al ser herramientas para consolidar y enseñar la ciencia normal, que sigue a una revolución, terminan construyendo, casi por necesidad pedagógica, una narrativa lineal, acumulativa. y esa narrativa, por su propia naturaleza, hace invisibles las rupturas, las discontinuidades, las transformaciones profundas de visión que son, para Kuhn, la esencia de las revoluciones científicas. Ese es, en esencia, el argumento central de Kuhn en este capítulo sobre la invisibilidad. Una consecuencia funcional de cómo se estructura y transmite el conocimiento científico establecido. Es una perspectiva que realmente obliga a mirar de otra forma cómo aprendemos y cómo entendemos la historia de la ciencia. Muy revelador. Sin duda. Y nos deja con preguntas importantes, creo yo, que van más allá de la simple curiosidad histórica. A ver, ¿cómo cuáles? Pues, por ejemplo, 1. Si la historia que leemos en los textos es inevitablemente una reconstrucción funcional, ¿cómo podemos hacer para investigar y comprender las dinámicas reales, a menudo confusas y conflictivas, de las revoluciones científicas del pasado? ¿Cómo ver eso que los textos ocultan? Buena pregunta. ¿Buscar otras fuentes, quizás? Podría ser. Y una segunda pregunta, quizá más orientada al presente y futuro. ¿Qué implicaciones tiene para la práctica científica actual, para la formación de los nuevos científicos, el ser educados predominantemente a través de esta lente acumulativa y, en cierto modo, ahistórica? ¿Podría limitar la capacidad de pensar fuera de la caja, de reconocer anomalías que podrían llevar a nuevas revoluciones? Exacto. Fomenta o quizás inhibe la capacidad para el pensamiento revolucionario. Es algo sobre lo que reflexionar. Y una tercera, si me permites, más amplia. Este proceso de invisibilización de las rupturas radicales ocurre de forma similar en cómo se narran las transformaciones en otros campos del saber, o incluso en la historia social o política. Preguntas fundamentales sin duda, que surgen de este análisis de Kuhn, sobre la invisibilidad de las revoluciones. Nos recuerdan la importancia de mirar críticamente no solo el contenido de la ciencia, sino también cómo se construye y se transmite su historia. Totalmente. Y bueno, esto es solo un capítulo. Hay mucho más para desentrañar en la estructura de las revoluciones científicas. Invitamos a quienes nos escuchan a seguir profundizando en las ideas de Thomas Kuhn, que siguen siendo increíblemente relevantes. Y nos vamos a enfocar en un capítulo muy específico, el capítulo 12, la resolución de las revoluciones. Exacto. Aquí Kuhn se pregunta algo clave, ¿no? ¿Cómo es que toda una comunidad científica, de repente, bueno, no de repente, pero cómo abandona una forma de trabajar, un paradigma que ya estaba aceptado, para tomar uno nuevo, uno que muchas veces choca con el anterior? Vamos a ver ese proceso de cambio, de cómo se convencen unos a otros, eso que define una revolución científica. Claro, Kuhn parte de una idea central. La ciencia normal, o sea, la ciencia del día a día, se dedica a resolver pequeños problemas, como rompecabezas, pero siempre dentro de las reglas del paradigma aceptado. No lo cuestiona. No busca problemas nuevos, digamos. No, para nada. La confrontación real entre paradigmas, esa competencia fuerte, solo aparece cuando hay una crisis. O sea, cuando el paradigma viejo empieza a fallar mucho, acumula anomalías. Problemas que no puede resolver. Exacto. Y al mismo tiempo surge una alternativa,
un nuevo candidato a paradigma. Ahí sí empieza la competencia entre dos formas de ver las cosas. Y Kuhn, para explicar cómo se resuelve esto, compara su idea con otras, ¿no? Como las teorías que dicen que la ciencia avanza verificando hipótesis con probabilidades, o la idea de la falsación de Popper. Sí, las critica bastante. A las teorías probabilísticas les dice, bueno, ustedes suponen que podemos observar la realidad de forma neutra, sin teoría. Y para Kuhn eso no existe. Siempre vemos a través de las lentes del paradigma. Interesante. Y sobre la falsación de Popper, bueno, Kuhn es bastante crítico. Dice que encontrar una anomalía, algo que no encaja, casi nunca es suficiente para tirar abajo una teoría entera. ¿Por qué? Porque en la práctica todas las teorías científicas tienen problemas, cabos sueltos, conviven con ellos. La verdadera falsación, si quieres llamarla así, no es tanto refutar lógicamente la vieja teoría, sino que la comunidad científica se cambia al nuevo paradigma. Es el triunfo del nuevo. Entiendo. Entonces, si no es una prueba lógica tipo esto es verdadero y esto falso, ni tampoco una simple falsación, ¿cómo se elige entre dos paradigmas rivales? Ajá, ese es el meollo del capítulo 12. Kuhn dice que no hay una demostración matemática, un algoritmo, que te diga elige este. Es más bien un juicio comparativo. ¿Comparativo en qué sentido? Y esto es muy importante. ¿Cuál promete más a futuro? ¿Cuál parece que abrirá más caminos para investigar? Piensa en la lucha entre Lavoisier y Priestley, con el oxígeno y el eflogisto. Claro. Pero esta comparación, dice Kuhn, es súper complicada por algo que él llama inconmensurabilidad. Ah, la inconmensurabilidad. Ese es un concepto, bueno, a veces se entiende mal, ¿no? Expliquémoslo un poco. Sí, es clave. No significa que no se puedan hablar entre ellos. Para nada. Significa que los que apoyan paradigmas rivales, en cierto modo, viven en mundos distintos. ¿Cómo así? Pues no están de acuerdo sobre qué problemas son importantes resolver. Usan palabras clave como espacio, masa, incluso tierra, con significados que no son exactamente iguales. Y tienen criterios distintos para decir si una explicación es buena o no. Entonces la comunicación es... Es difícil. Parcial. Exactamente, es parcial. Por eso, cambiar de paradigma no es como sumar un dato más. Kuhn usa la metáfora de la conversión religiosa, o el cambio de Gestalt, ¿sabes? Como esas imágenes que de repente ves de otra forma. Tu percepción del campo cambia. Y me imagino que esa conversión no pasa de un día para otro, ni todos al mismo tiempo. Para nada. Es un proceso gradual y a veces lento. Kuhn cita a Max Planck, que decía algo así como que las nuevas verdades científicas no triunfan convenciendo a los viejos oponentes, sino porque ellos se mueren y una nueva generación ya crece con la nueva idea. Fuerte, pero quizás realista. Sí. Y ojo, la resistencia de los científicos más veteranos no es necesariamente tonta o irracional. Viene de confiar en un paradigma que les funcionó toda la vida. De hecho, esa resistencia es útil. ¿Útil? ¿Cómo? Porque obliga a que el paradigma viejo se explore hasta el fondo y asegura que las razones para cambiar al nuevo sean realmente fuertes, que las anomalías sean muy claras. Vale. Entonces, si no hay pruebas lógicas definitivas, ¿qué argumentos sí convencen a la comunidad, aunque sea poco a poco? Kuhn identifica varios. Uno muy importante es que el nuevo paradigma pueda resolver justo esos problemas, esas anomalías, que hicieron entrar en crisis al viejo. El ejemplo clásico es Newton, unificando la caída de la manzana y el movimiento de los planetas. Ajá. ¿Qué más? Otra cosa es la precisión. Si el nuevo paradigma permite hacer cálculos o predicciones cuantitativas mucho más exactas. Piensa en las tablas de Kepler comparadas con las de Ptolomeo. La diferencia era notable. Precisión cuantitativa. Y quizás el argumento más espectacular es cuando el nuevo paradigma predice algo totalmente nuevo, algo que nadie se esperaba. ¿Cómo? Como Copérnico prediciendo las fases de Venus, que luego Galileo observó, o la teoría ondulatoria de Fresnel prediciendo una mancha brillante en el centro de la sombra de un disco, algo que parecía absurdo, pero se comprobó. Esas predicciones son muy persuasivas. Pero aquí hay un detalle, ¿no? Porque a veces esos argumentos tan buenos no estaban tan claros al principio. Exacto.
Ese es un punto muy sutil y muy importante de Kuhn. Muchas veces estos argumentos decisivos se afinan, se articulan bien después de que el nuevo paradigma ya ha conseguido sus primeros seguidores. O sea que al inicio, Al inicio, el nuevo candidato puede tener sus propios problemas, resolver pocas cosas y hasta ser inconsistente. Y aquí entran otros factores, quizás más subjetivos. ¿como cuáles? Argumentos sobre la belleza de la teoría, su elegancia, su simplicidad. Se apela mucho a la promesa futura del paradigma, a su potencial. Los primeros que lo adoptan, los pioneros, necesitan tener un poco de, bueno, Kuhn casi dice fe. Fe en que ese camino nuevo dará frutos. Entonces, resumiendo un poco, la resolución de una revolución no es un momento eureka para todos, es un proceso. Totalmente, gradual y social. Empieza con unos pocos convencidos. Ellos lo desarrollan, muestran que funciona, van acumulando éxitos, argumentos, y así, poco a poco, van convenciendo a más gente de la comunidad. Hasta que eventualmente, el nuevo paradigma se vuelve la norma, la nueva ciencia normal, aunque siempre puede quedar a alguien que no se convence. Exacto. Siempre puede haber resistentes. Así que, en resumen, para Kuhn, resolver una revolución científica no es aplicar una fórmula lógica, es una dinámica mucho más compleja. Hay competencia, sí, pero también persuasión, conversión gradual, un cambio en cómo se ve el mundo. Y en todo eso influyen tanto los argumentos objetivos, digamos, como la promesa, la estética, incluso esa fe inicial. Fascinante, y nos deja pensando mucho. Para seguir reflexionando sobre esto que plantea el capítulo 12, podríamos dejar un par de preguntas abiertas, preguntas epistemológicas, ¿no? Dale. Por ejemplo, si esa fe en la promesa futura juega un papel, ¿qué nos dice eso sobre la idea tradicional de objetividad en la ciencia? O sobre la racionalidad científica. Buena pregunta. Y otra, si hay inconmensurabilidad, si la comunicación es parcial, ¿cómo es que al final la comunidad científica sí logra comparar paradigmas y llegar a un consenso? ¿Qué puentes se tienden sobre esa brecha? Esa también es clave. Y quizá una más. Sí. ¿Qué implica para cómo entendemos y enseñamos la ciencia el reconocer que factores como la estética o la simplicidad, que no son puramente empíricos, también influyen en qué teorías aceptamos? Muy buenas preguntas para seguir masticando. Definitivamente. El pensamiento de Kuhn da para mucho más. En particular vamos a analizar el capítulo 13, que se titula El progreso a través de las revoluciones. La gran pregunta es, ¿cómo explica Kuhn esta sensación tan fuerte de que la ciencia progresa? Quizás a diferencia de otros campos. Porque, bueno, su respuesta no es la típica, desafía bastante la idea común. Y para empezar, Kuhn nos lanza una pregunta que parece casi de lenguaje, ¿no? Dice, ¿un campo progresa porque es ciencia? ¿O lo llamamos ciencia precisamente porque progresa? Exacto. Y es interesante cómo recuerda que esta idea de progreso acumulativo no siempre fue solo de la ciencia. Pone el ejemplo del arte, ¿no? La pintura renacentista, que buscaba representar la realidad de forma cada vez más fiel, bueno, en su momento se vio como un progreso claro. Ajá. Pero para entender su argumento central sobre la ciencia, Kuhn distingue dos momentos clave. Primero está lo que llama ciencia normal. La etapa tranquila, digamos. Sí, la etapa donde hay un consenso. Aquí el progreso parece, bueno, casi obvio, ¿no? La comunidad científica comparte un paradigma. Un marco de referencia con sus teorías, métodos. Eso es, un marco aceptado. Y se dedican a resolver lo que Kuhn llama enigmas, o sea, problemas que ese mismo paradigma define y que se supone tienen solución dentro de él. Claro. Como no hay grandes debates sobre los fundamentos, porque todos están más o menos de acuerdo, pues los resultados se van sumando, se acumulan. Parece un avance muy claro. Y menciona algo sobre la estructura de la comunidad, ¿no? Que ayuda a esa eficiencia. Justamente, habla del relativo aislamiento de la comunidad científica, que no está tan sujeta a presiones sociales inmediatas, y sobre todo del papel de los libros de texto. Ah, sí, los manuales. Claro. Estos manuales tienden a presentar la historia de la disciplina como un camino recto, ¿no? Como si todo hubiera llevado inevitablemente al paradigma actual. Y al hacer eso,
Bueno, ocultan un poco las revoluciones, las rupturas pasadas. Refuerzan el consenso y permiten que la gente se concentre en problemas muy específicos, los que creen que pueden resolver. Entendido. Durante la ciencia normal progresar es como resolver más y más crucigramas usando las mismas reglas. Buena analogía, sí. Pero, ¿qué pasa cuando esas reglas ya no funcionan? Cuando el marco entra en crisis. Durante las revoluciones científicas, ahí, ¿cómo hablamos de progreso si se está cuestionando todo? Exacto. Esa es la parte más interesante y compleja del argumento de Kuhn. Porque claro, después de una revolución, cuando un nuevo paradigma sustituye al anterior, el grupo que adopta ese nuevo paradigma inevitablemente lo va a ver como un progreso. Es natural. Van a reescribir la historia, van a hacer nuevos libros de texto. La versión de los vencedores, digamos. Bueno, Kuhn dice que es más que eso. No es solo una cuestión de poder o de quién escribe la historia. Insiste en que hay criterios dentro de la propia comunidad científica que guían esa transición. Pero, ¿qué criterios pueden ser si el nuevo paradigma puede cambiar hasta las preguntas que se consideran importantes? ¿No se vuelve todo muy relativo? No relativo en el sentido de todo vale. Relativo, quizás, a los valores de esa comunidad científica. Kuhn señala dos cosas clave que debe cumplir un nuevo paradigma para triunfar. Primero, tiene que ser capaz de resolver las anomalías. ¿Recuerdas? Esos problemas persistentes que el viejo paradigma no podía explicar y que justamente causaron la crisis. Los problemas rebeldes. Eso. Y segundo, y esto es crucial, el nuevo paradigma debe prometer que va a conservar gran parte de la capacidad para resolver problemas que ya se había logrado antes. No se cambia por cambiar o solo porque algo sea nuevo. La comunidad científica valora la capacidad de resolver problemas concretos sobre la naturaleza. Eligen la herramienta que creen que funcionará mejor para hacer ciencia según sus propios estándares. Precisión, alcance, simplicidad, esas cosas. Vale, entiendo. No es un salto al vacío. Se busca resolver lo que no se podía y mantener lo que sí funcionaba. Exactamente. Y entonces llegamos a la famosa analogía de Kuhn para describir este tipo de progreso, si no va directo hacia la verdad. Sí, la analogía con la evolución darwiniana. Para mí, este es uno de los puntos más radicales y brillantes del capítulo. A ver, cuéntanos. Kuhn propone que el desarrollo científico no es teleológico. O sea, no avanza hacia una meta final predeterminada, como podría ser la descripción perfectamente verdadera y completa de la naturaleza. No hay un destino final científico. Exacto. En cambio, dice Kuhn, es un proceso evolutivo que avanza desde los estados anteriores del conocimiento, como la selección natural de Darwin. En la biología, la selección natural no tiene un plan verdad. Simplemente favorece a los organismos que están mejor adaptados a un entorno concreto en un momento dado. Claro. Pues en la ciencia, según Kuhn, las revoluciones serían como un proceso de selección. La comunidad científica, a través del debate, del conflicto y finalmente del consenso, elige el paradigma que parece más apto, el que ofrece las mejores herramientas para investigar la naturaleza tal como se le entiende en ese momento. Es una adaptación constante. Una adaptación y una especialización cada vez mayor. Cada paradigma permite entender o manipular una parte del mundo de forma más detallada o eficaz, pero no necesariamente nos acerca a una verdad última y fija. Kuhn, digamos, le quita la meta final a la ciencia, como Darwin se la quitó a la evolución biológica. Fascinante. Una visión que sin duda nos obliga a repensar muchas cosas sobre qué es la ciencia y cómo funciona. Y de aquí surgen preguntas importantes, ¿no? Definitivamente. De hecho, podríamos dejar planteadas algunas preguntas epistemológicas para seguir reflexionando sobre esto. 1. Si los paradigmas influyen hasta en cómo evaluamos las teorías, ¿qué significa la objetividad científica para Kuhn? ¿Es algo interno a cada paradigma o hay algo más? Buena pregunta. 2. Kuhn menciona que en las revoluciones hay pérdidas, o sea, problemas o explicaciones que antes eran válidos y se abandonan. Si el progreso no es solo acumular, ¿cómo se justifican esas pérdidas? ¿Quién decide qué vale la pena perder a cambio de las ganancias del nuevo paradigma?
Sí, el tema de las pérdidas es clave. Y 3. Si la estructura social de la ciencia, sus valores como resolver enigmas, su sistema educativo, son tan importantes como dice Kuhn, ¿hasta qué punto todo eso determina no solo qué tan rápido avanza la ciencia, sino incluso hacia dónde avanza? Preguntas fundamentales, sin duda. Bueno, en resumen, hemos visto cómo Kuhn, en este capítulo 13, nos pinta un cuadro del progreso científico muy distinto al tradicional. No una línea recta hacia la verdad, sino un proceso evolutivo, adaptativo. Impulsado por la dinámica interna de las comunidades científicas, sus paradigmas, sus crisis y sus revoluciones que seleccionan las herramientas conceptuales más adecuadas para seguir investigando. Una visión que realmente cambió la filosofía de la ciencia. Y que sigue generando debates muy intensos hoy en día. Las ideas de Kuhn sobre paradigmas, ciencia normal, anomalías, inconmensurabilidad, bueno, dan para mucho. Hay toda una riqueza ahí para entender cómo opera la ciencia en la práctica. Y precisamente por eso, seguiremos explorando estas ideas. Les invitamos a acompañarnos en futuras conversaciones donde continuaremos desgranando otros aspectos clave del pensamiento de Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas. Hoy vamos a meternos a fondo con un texto que, la verdad, marcó un antes y un después en cómo pensamos la ciencia. Es el epílogo de 1969 a la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Después de todo el revuelo del libro original, Kuhn usó este epílogo para pulir sus ideas, ¿no? Sobre todo esa tan famosa y, bueno, discutida de paradigma. Sí. La idea es desmenuzar juntos estas aclaraciones para entender mejor su visión ya más madura sobre cómo avanza el conocimiento científico. Precisamente. Y es que este epílogo es fundamental porque Kuhn enfrenta las críticas de frente. Se da cuenta, y lo admite, que usó paradigma de muchas maneras. Aquí intenta, digamos, poner un poco de orden. Claro. Y su gran movida es vincularlo todo más fuerte a la idea de comunidad científica, y desdobla el concepto. Es un texto denso, sí, pero clave. Claro, como que se le fue un poco de las manos la palabra paradigma, ¿no? Y dice, a ver, un momento, olvidemos el paradigma y enfoquémonos en el grupo. ¿Por qué es tan vital empezar por la comunidad científica? Porque la ciencia, para Kuhn, es fundamentalmente una empresa colectiva. Él argumenta que para entender qué comparten los científicos, sus métodos, sus creencias, los problemas que abordan, primero hay que identificar quiénes son. Ajá. O sea, qué leen, con quién hablan, dónde publican. Esta perspectiva comunitaria ayuda a entender mejor cuándo una ciencia se vuelve madura. No es solo tener un paradigma, sino un tipo específico de paradigma que permita resolver enigmas concretos, colectivamente. Entiendo. Y explica por qué debates sobre, qué sé yo, la teoría de la materia podían coexistir sin romper necesariamente un gran paradigma. Eran como herramientas usadas por distintas comunidades especializadas. Ah, claro. Las revoluciones científicas ocurren dentro de estos grupos, que a veces son, bueno, sorprendentemente pequeños. Entendido. Entonces, la comunidad es como la base de todo. Y para describir lo que esa comunidad comparte, Kuhn propone este término, matriz disciplinar. Suena un poco académico, pero es su intento de reemplazar ese sentido más amplio y vago de paradigma. ¿Qué elementos componen esta matriz? Pues es como la caja de herramientas conceptual, que todos en esa comunidad usan. Kuhn identifica varios componentes clave. Por un lado, las generalizaciones simbólicas. Piensa en las fórmulas tipo F = ma o leyes básicas que todos aceptan y usan. Las fórmulas de siempre, sí. Exacto. Pero a veces funcionan como leyes de la naturaleza y otras casi como definiciones. Y esa ambigüedad es importante en las revoluciones científicas. Luego están los modelos. Son como las analogías preferidas, las creencias metafísicas sobre cómo es el mundo. ¿Es mecánico? ¿Probabilístico? Eso guía qué tipo de explicación se considera válida. O sea, no solo las fórmulas que usan, sino también las ideas de fondo sobre cómo funciona el universo. ¿Qué más hay en esa caja? También están los valores, criterios como buscar precisión, coherencia, simplicidad, alcance. Lo que se considera buena ciencia. Justo. Son compartidos por la comunidad, pero, y esto es interesante, cada científico puede ponderarlos distinto al elegir entre teorías. Kuhn dice que esta variación individual es útil para la ciencia, como no poner todos los huevos en la misma canasta. Tiene sentido. Y finalmente, el corazón del asunto para Kuhn.
Los ejemplares. Este es el componente que él ve como el sentido más útil y específico de lo que antes llamaba paradigma. Aquí es donde se pone interesante la cosa. Kuhn le da un peso enorme a estos ejemplares. No son solo ejercicios de un libro de texto, ¿verdad? ¿Qué son exactamente y por qué son tan, revolucionarios en su planteamiento? Exacto. No son meros ejemplos para ilustrar. Son los problemas concretos ya resueltos, que todo estudiante aprende a solucionar durante su formación. En los libros, en el laboratorio. Exacto. Kuhn argumenta que aprender ciencia no es tanto memorizar reglas abstractas, sino aprender a ver problemas nuevos como si fueran parientes de esos ejemplares clásicos. Es reconocer la semejanza de familia entre un péndulo, un planeta y una piedra que cae, para saber aplicar F es igual a MA correctamente en cada caso. Es un saber hacer, casi una habilidad perceptual que se adquiere con la práctica. Es un conocimiento tácito. Ese aprender a ver suena casi artesanal, ¿no? Menos abstracto de lo que uno a veces imagina la ciencia. Y esto conecta directamente con ideas más polémicas como el conocimiento tácito y la famosa inconmensurabilidad, ¿cierto? ¿Cómo se hila todo esto? Totalmente. Ese saber práctico, adquirido a través de ejemplares, es en gran medida tácito. Es difícil ponerlo en palabras o en reglas explícitas. Y lo crucial es que modifica la percepción. ¿Cómo que modifica la percepción? Sí, científicos con entrenamientos distintos, o sea, con paradigmas distintos, ante los mismos datos crudos, pueden literalmente ver cosas diferentes. Donde uno ve, digamos, la trayectoria de una partícula, otro ve un patrón de interferencia. Vaya. Durante una revolución científica, lo que cambia son justamente esas relaciones de semejanza aprendidas. Y de ahí surge la inconmensurabilidad. Que es cuando no se pueden comparar directamente las teorías, ¿no? Exacto. Grupos rivales usan las mismas palabras, masa, espacio, planeta, pero conectadas a ejemplares y redes conceptuales distintas. Entonces, la comunicación se dificulta mucho. No hay una prueba lógica definitiva para convencer al otro bando. Se necesita traducir, persuadir, apelar a valores compartidos. Claro. Cambiar de paradigma es como un cambio de gestalt. ¿Ubicas esas imágenes ambiguas que de repente ves de otra manera? Sí, que cambia la figura. Es algo así. Es un clic perceptual, no algo puramente racional o voluntario. Entiendo. Pero, a ver, si las teorías son inconmensurables y no hay una receta lógica para elegir la mejor, ¿eso no nos lleva directo al relativismo? Kuhn siempre lo negó, pero ¿cómo lo justifica? ¿Cómo justifica la idea de progreso? Buena pregunta. Kuhn defiende un progreso científico real y objetivo, pero lo redefine. Para él, las teorías posteriores son mejores que las anteriores en un sentido muy práctico. ¿En qué sentido? En que resuelven más enigmas, son más precisas o tienen mayor alcance dentro de su dominio específico. Es un progreso instrumental, evolutivo, como el desarrollo de herramientas cada vez más especializadas. Ok, progreso en capacidad de resolver problemas. Exacto. Pero, y este es el punto polémico, rechaza la idea de que este progreso sea un acercamiento a la verdad, con mayúsculas, o a una descripción más fiel de cómo es realmente la naturaleza. No cree en una meta final ontológica. De hecho, señala que la relatividad de Einstein, en ciertos aspectos conceptuales, se parece más a Aristóteles que a Newton. ¡Qué interesante! O sea, el progreso no es lineal hacia una única verdad. Según Kuhn, no lo es. Entendido. Entonces, resumiendo un poco, el epílogo nos deja una visión más afinada. El paradigma se aclara con la matriz disciplinar y sobre todo con los ejemplares. Ajá. La comunidad científica es la protagonista. El aprendizaje práctico y tácito es clave. ¿Sí? Y el progreso se mide por la capacidad de resolver problemas, no por acercarse a una verdad última. Exactamente. Y esto, claro, abre interrogantes fascinantes que Kuhn nos deja para pensar. Preguntas importantes para la reflexión, diría yo. A ver, ¿cuáles serían? Bueno, por ejemplo, 1. Si el conocimiento depende tanto de la comunidad y sus ejemplares, ¿cómo podemos evaluar de forma justa el saber producido por grupos con visiones del mundo radicalmente diferentes? Es complicado. Sí. ¿Qué más? 2. La inconmensurabilidad pone realmente en jaque la idea de una racionalidad científica única universal a lo largo de la historia. O quizás hay distintas racionalidades científicas válidas. Buena pregunta también. Y una tercera, si la ciencia no persigue la verdad en el sentido tradicional ontológico,
¿qué implicaciones tiene esto para su autoridad cultural y para su relación con otras formas de conocimiento? Sin duda, las ideas de Kuhn siguen generando muchísimo debate y son esenciales para cualquiera que estudie filosofía o historia de la ciencia. Definitivamente. Nos quedan muchos otros aspectos de su obra por explorar, claro. Esperamos poder continuar este análisis en futuras conversaciones. Sería estupendo seguir profundizando. Gracias por acompañarnos en esta exploración.